Capítulo 7. Terror. El puente de la magnificencia de Uta era un desastre, pero funcionaba. Pertenecía a la flota personal de Marlo el Ut, normalmente encargada de defender las posesiones del señor del crimen en el espacio Ut. Su capitán era un pariente lejano de Marlo, un ejemplar típicamente corpulento de la especie llamado Grise. En opinión de Durge, Grise debía su capitanía a su parentesco consanguíneo con Marlo, más que a su habilidad para el trabajo. Pero el Ut aún poseía cierta astucia, lo que probablemente le había permitido sobrevivir a la política turbia de Naluta. Y lo que es más importante, sabía lo suficiente sobre el manejo de una nave como para asegurarse de rodearse de subordinados que pudieran hacer el trabajo razonablemente bien mientras él observaba y, ocasionalmente, daba órdenes en Utes. Una de las muchas afectaciones de los Uts era que rara vez se rebajaban a hablar el estándar galáctico, aunque todos lo entendían a la perfección. Por supuesto, la presencia de Durge en el puente motivaba aún más a todos a hacer su trabajo correctamente. Por lo general, la gente solía hacerlo cuando un gigante corpulento, cubierto de armadura y con un auténtico arsenal de armas colgando de su cuerpo, se acercaba amenazantemente. La pantalla principal del puente mostraba las naves reunidas alrededor de Savarén. Ya había más de 100, de diversas formas y tamaños, transportando decenas de miles de asaltantes sedientos de sangre. Sin embargo, a pesar del tamaño de la flota, Durge sabía muy bien que esta no representaba toda la fuerza de los cárteles. De hecho, ni siquiera era el poderío total de la parte de los cárteles directamente bajo el control de Marlo. Además de mantener fuerzas en reserva para proteger sus intereses en otros lugares, Marlo seguía trabajando en la reactivación de algunas de las flotas inactivas que había heredado de sus antepasados en el espacio Ut, preparándose para enfrentarse al Invencible. Aparte de la magnificencia de los Uta, los barcos reunidos en Savarén eran mercenarios y piratas, atraídos al sistema por la promesa de créditos Ut y oportunidades de saqueo. Eran indisciplinados, pero abundaban y, lo más importante, eran baratos y desechables. Durge no era un comandante militar, pero la flota que se reunía en Savarén no necesitaba un comandante. Necesitaba un ejecutor, alguien a quien la gente temiera demasiado como para causar problemas. Y ese era un rol para el que el cazarrecompensas estaba más que cualificado. La caza de recompensas en el borde exterior era un negocio peligroso y despiadado. Pocos sobrevivían a ese estilo de vida durante mucho tiempo, y terminaban inevitablemente asesinados por un objetivo o traicionados por un cliente. Pero Durge no. Era demasiado resistente para eso. Porque Durge era un Jendai, uno de los pocos miembros de esa especie que aún vivían. Había sobrevivido a cosas que la mayoría de los seres inteligentes ni siquiera podían imaginar, había luchado a favor y en contra de todos los bandos de las nuevas guerras Sith, e incluso había matado al Mandalore de siglos atrás. Esa fue parte de la razón por la que aceptó la oferta del reclutador de Marlo cuando llegó. Durge había esperado 1000 años la oportunidad de vengarse de los Sith, y hasta hace muy poco, creía que la oportunidad se había esfumado. Corrían rumores de actividad Sith en los rincones más oscuros de la galaxia, pero nada concreto. Y entonces llegó el Invencible, trayendo consigo a un montón de Sith. Puede que Darth Cain no tuviera parentesco con los Darksiders que habían encarcelado y torturado al cazarrecompensas Jendai hacía 1000 años, pero a Durge eso le importaba poco. Tenía una deuda de dolor y sangre, y sería pagada. Pero Durge sabía que ni siquiera él podría enfrentarse a todo un ejército él solo, así que unirse a las fuerzas de los Uts era su mejor opción. Y además, la paga de Marlo por este trabajo era realmente buena. El Ut sabía lo que Durge valía y estaba claramente dispuesto a gastar todo el dinero que hiciera falta en este problema. Durge se preguntaba cuánto se debía al prestigio que le reportaría derrotar a Cain y cuánto al miedo genuino de algún día compartir el destino de Jabba si no se detenía a Lord Sith. Al final, a Durge no le importó. Su trabajo consistía en ayudar a Grise a mantener a raya a los elementos más impulsivos de la flota y, cuando la campaña comenzara, dar caza a cualquier Sith que quedara en Tatooine y aniquilarlo de la forma más brutal posible. Había tenido que dar algunos ejemplos a su llegada, pero estos, junto con su reputación, habían bastado para calmar a todos e incluso para que algunas bandas de guerra se dedicaran a entrenar en serio.
A decir verdad, empezaba a aburrirse. Quizás debería hacer una inspección sorpresa en uno de los fosos de combate, ensuciarse las manos de nuevo, solo para evitar que los soldados se volvieran complacientes. «Están llegando nuevas naves del hiperespacio», gritó un oficial, sacando a Durge de sus sangrientas fantasías. «¿Más refuerzos?», preguntó el primer oficial de Grise, un Zabrak con más cicatrices en la cabeza que cuernos. «Teníamos prevista la llegada de nuevos soldados para hoy». «No hay nada en la agenda», respondió alguien más. «Los siguientes son un grupo de cazadores trandosanos que no llegarán hasta dentro de 2 días, según el estándar galáctico». Eso era extraño, pero no insólito con este grupo. A pesar de todos los esfuerzos de Marlowe por mantener la confidencialidad de la reunión, la noticia se había extendido inevitablemente por el submundo. Su política era que si una tripulación tenía la habilidad de encontrarlos sin ser invitados oficialmente, merecían ser añadidos a la flota una vez que uno de los droides de protocolo de Grise negociara un contrato formal. Aún así, Durge podría tener que intervenir en algún momento, así que miró las pantallas y esperó. Unos segundos después, las naves emergieron del hiperespacio. No en la formación dispersa típica de las partidas de guerra de incursores del borde exterior, sino alineadas con la precisión militar que Durge solo había presenciado unas cuantas veces en su larga vida. Hubo un momento de silencio mientras los datos llegaban de los escáneres, luego alguien habló con una voz temblorosa, mezclada con sorpresa y miedo. Ese es el hijo del terror entre ellos», dijo el humano. «La nave personal de Varan antes de que lo derribaran, y quien lideró a las fuerzas Sith Tatooine. Los Sith los habían encontrado. Alguien les habría revelado la posición de la expedición. Posible. Pero mientras Durge revisaba los datos que seguían llegando, se dio cuenta de 2 cosas. Primero, la flota Sith era ampliamente superada en número por la armada mercenaria, y segundo, el Invencible no aparecía por ninguna parte. Parecía que la información de Marlowe, que indicaba que el hipermotor del Super Dreadnought seguía en reparación, era correcta después de todo. Durge jamás lo admitiría en voz alta, pero una parte de él se sentía aliviada de que la nave insignia Sith no estuviera allí. Era fuerte y difícil de matar, pero todos tenían límites, y el Invencible definitivamente había superado los suyos. «Quiero hablar con ellos», le gruñó Durge al oficial de comunicaciones más cercano. «Abre un enlace». El aterrorizado Itoriano se apartó del cazarrecompensas y miró a Grise, pero el UT estaba demasiado ocupado mirando las pantallas, ahogado por la ensalada de col, como para preocuparse. Durge gruñó amenazadoramente, y el Itoriano dio un salto de miedo antes de empezar a pulsar teclas en su consola. Bajo su casco integral, Durge sonrió. Este trabajo empezaba a ponerse interesante. Una vez más, se me presentó evidencia irrefutable de que la fuerza la tenía tomada conmigo. Había estado en el puente del Hijo del Terror cuando, junto con el resto de lo que podría llamarse una flota, si se era muy generoso, abandonó el hiperespacio. Todos esperaban mi presencia, y si había algún peligro, quería estar en posición de verlo y hacer algo al respecto. Jurgene estaba conmigo, al igual que los comandantes Suya y Broclaw. Casi logré dejar a los mandalorianos en Perlia diciéndole a Suya que podía quedarse con su nuevo amante si quería, como Trevelyan y ella habían terminado siendo pareja, no tenía ni idea y no quería saberlo, pero me aseguró que su honor exigía que me acompañara a Savareen, aunque no esperáramos mucha resistencia. En resumen, lidiar con ella y su banda valió la pena por la potencia de fuego adicional, así que me resigné a lidiar con su hábito de cargar directamente contra el enemigo y confié en su armadura de Beskar y su destreza marcial, aunque impresionante para alguien sin sensibilidad a la fuerza, para superarla. El hecho de que su banda la adorara por ello era, en mi opinión, una clara señal de que los clanes mandalorianos siempre habían estado destinados a una alianza con el Imperio Sith. Pronto tendría motivos para estar muy agradecido por su presencia, pero en ese momento no lo sabía. Las alarmas de proximidad comenzaron a sonar en el momento en que salimos del hiperespacio y, cuando nuestros escáneres volvieron a estar en línea, vimos inmediatamente por qué.
Decenas de naves colgaban en el vacío alrededor de Savareen, muchas de las cuales fueron rápidamente identificadas como pertenecientes a una u otra banda usando los archivos que nuestros espías habían reunido. El Hijo del Terror y sus escoltas habían emergido del hiperespacio, adentrándose en el sistema. Estábamos rodeados por todos lados. La única razón por la que aún no habíamos sido destrozados era que los criminales estaban tan sorprendidos como nosotros por todo el asunto, y claramente no tenían idea de cómo responder. Lo cual, como señaló la parte de mí que siempre buscaba ventajas, indicaba la falta de una cadena de mando adecuada, algo que cabía esperar de lo que debo suponer era algún tipo de fuerza mercenaria que los cárteles estaban reuniendo para atacarme. Y esto no era una emboscada, así que las precauciones que había tomado para mantener en secreto mi salida y destino el mayor tiempo posible parecían haber funcionado. Además, al observar más de cerca los sensores, noté que, por aterradora que me resultara esta flota en ese momento, era imposible que derrotara al Invencible, a menos que Castén y la mitad de la tripulación se emborracharan o enfermaran gravemente al mismo tiempo. Y, como esto último ya había ocurrido una vez debido a la conspiración de un Lord Sith rival, se habían tomado medidas para evitar que volviera a ocurrir. Sin embargo, antes de que pudiera utilizar el recuerdo de los viejos tiempos como una vía de escape de mis problemas actuales, Broclaw se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. ¿Sabía usted esto, mi señor?, preguntó. Sabía lo que significaba. Había sabido de esta reunión de barcos y había traído nuestra flotilla aquí como parte de un plan igualmente desquiciado y genial. La respuesta era simple. No, no lo había hecho. De haberlo sabido, no me habría acercado a este sistema con tan pocas naves. Pero no podía decirlo en voz alta. Me perjudicaría la moral, y necesitaba que todos dieran lo mejor de sí para tener alguna posibilidad de sobrevivir a esta trampa mortal. Así que simplemente sonreí y forcé mi creciente pánico a la fuerza. Que sacaran las conclusiones que quisieran. Incluso la falsa creencia de que sabía lo que hacía podría ser útil si los mantenía luchando en lugar de rendirse. Para mi consternación, Sila empezó a reírse. Nos están llamando, informó el capitán Durant antes de que Broclaw o cualquier otra persona pudieran hacerme más preguntas. Durant había sido oficial del Invencible durante varios años antes de recibir el mando del Hijo del Terror cuando envié a Bailin a Tatooine. Nació humano, pero ahora era un cyborg, con numerosos implantes necesarios para mantenerlo con vida tras haber estado al borde de la muerte en el cumplimiento de sus funciones. Había habido muchos individuos así en el Imperio Sith. Una de las muchas contradicciones del imperio era que las vidas de algunos de sus habitantes se consideraran lo suficientemente valiosas como para gastar grandes recursos en cibernética para mantenerlos con vida, a la vez que estaban dispuestos a desperdiciar miles de vidas en esfuerzos inútiles cada vez que un Lord Sith tenía una idea brillante. El hecho de que Durant hubiera logrado ascender en el Invencible cuando Castén se sentía notoriamente perturbada por su presencia, nunca lo había admitido en mi presencia, pero pude percibir su inquietud con facilidad, era un testimonio de su habilidad. Otro aspecto positivo. Como siempre, estaba rodeado de gente que conocía su trabajo. Por desgracia, todos asumieron que yo también lo era. Acepta el enlace, ordené, aprovechando la distracción, y pronto se me presentó la imagen proyectada de un humanoide enorme que llevaba una armadura que lo cubría completamente de la cabeza a los pies. Era una visión bastante intimidante. Si bien la mayoría de las especies inteligentes de la galaxia seguían el patrón humanoide, las leyes de la biología imponían límites estrictos de tamaño máximo, y este ser los superaba ligeramente. Su armadura los cubría por completo, ocultando por completo su especie, o al menos así habría sido para cualquier otra persona. Fue sutil, pero había indicios en el lenguaje corporal, los movimientos increíblemente fluidos, la forma en que la armadura no se movía del todo bien, que me permitieron saber a qué tipo de ser me enfrentaba, y se me encogió el estómago. Veo que los Jedi han sobrevivido hasta la era actual, dije con suavidad. ¡Qué suerte! En mi opinión, no fue nada afortunado. Obviamente, no tenía nada en contra de los Jedi como especie.
Habían sido una raza tranquila y pacifista que se conformaba con vivir tranquilamente en su mundo natal e investigar filosofía con la serenidad que solo se alcanza cuando uno es casi invencible, hasta que el imperio lo bombardeó hasta dejarlo en ruinas y los llevó al borde de la extinción, convirtiendo a la pequeña diáspora de supervivientes en feroces guerreros antiimperiales que, además, eran increíblemente fuertes y difíciles de matar. Caín, dijo el Jedi, una palabra que destilaba una amenaza innegable. Pero estaba demasiado acostumbrado a conversar con gente que quería mi muerte, y muchos de ellos habían sido mucho más peligrosos que este ejemplar, sin duda impresionante, así que no dejé traslucir mi miedo. Ese es mi nombre, sí, respondí. Pero me temo que me pone en desventaja. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Soy Durge, dijo, y pensé que parecía un poco sorprendido por mi cortesía, que era una reacción frecuente, y una de las razones por las que seguía haciéndolo. La otra era que a veces, solo a veces, la diplomacia funcionaba para evitar peleas. No sé quién te traicionó, pero si crees que esta lamentable flota que has reunido será suficiente, entonces estás tan loco como todos los Sith que he conocido. ¿Ah? Arqueé una ceja al oír eso. ¿Y cuántos Sith has conocido exactamente? Sé que tu gente es longeva, pero no tanto. Maté a muchos de los tuyos durante las nuevas guerras Sith, se jactó Durge. Se creían invencibles, todos y cada uno de ellos, pero murieron de todos modos. Tenía que reconocerle a Durge. Eso sí sonaba como el Sith que conocía. Pero no podía admitirlo del todo, no con todos los demás en el puente del Hijo del Terror escuchando la conversación discretamente. Interesante, respondí, manteniendo mi fachada de calma y reclinándome en el asiento. Pero te aseguro que nunca has conocido a un Sith como yo. Soltó una especie de risa que me llenó de terror. Todos dijeron eso también. Pero a pesar de todos tus trucos, solo eres humano. Veremos que también te las arreglas cuando tu nave vuele en pedazos y flotes en el vacío. La conexión se cortó en el otro extremo, dejándome con Broclaw y Suya mirándome fijamente. Bueno, eso fue interesante, dije con una sonrisa forzada, como si me divirtieran las amenazas de Durge, que, para ser sincero, no eran muy importantes comparadas con todas las que había recibido a lo largo de mi vida, pero eso no hacía al Jedi menos aterrador. Antes que nada, por favor, ábreme una línea con Perlia. En un segundo, teníamos un enlace con el Invencible, y la proyección de Casten apareció ante mí. La conexión era irregular. La imagen parpadeaba y no podía oír nada de lo que decía. Según los subordinados de Durant, los piratas usaban algún tipo de inhibidor de interferencias, razón por la cual, sin duda, Malden y sus asociados no se habían enterado de esta reunión. Soy Darth Cain, dije, esperando que los sistemas del Invencible pudieran interpretar mi significado a través de la distorsión. Hemos encontrado numerosas naves UT en Savaren. Creo que su objetivo era Tatooine. Refuerza el sistema con todo lo que tenemos. Que la fuerza te sea útil. Con eso, hice una señal para cortar la comunicación. Quería pedir ayuda, pero no tenía sentido. Vailin vendría en cuanto se enterara de lo que estaba pasando, de eso no tenía duda, pero con el hipermotor del Invencible desactivado, poco podía hacer. Así que bien podría advertirles de la amenaza a Tatooine. Si lograba salir, esa muestra de preocupación solo mejoraría mi reputación ante la República, y si no, todo este lío ya no sería mi problema. No es que tuviera intención de rendirme fácilmente, claro. No podemos enfrentarnos a esta flota de frente con nuestras naves disponibles, declaré, lo cual era totalmente cierto. Aún así, era mejor descartar esa opción cuanto antes, por si acaso. Lo que podíamos, y debíamos hacer, era intentar escapar. Si empezábamos a movernos ahora mismo, nuestra disciplina superior nos permitiría concentrar nuestra potencia de fuego para abrirnos paso entre los piratas aún desorganizados y llegar al hiperespacio. Algunas de nuestras naves podrían perderse en el proceso, pero el Hijo del Terror había sido la nave insignia de Baran por algo, así que al menos yo saldría con vida. Pero huir dañaría irreparablemente mi fraudulenta reputación de afrontar el peligro sin miedo, y me asustaban un poco más los lunáticos bajo mi mando que la horda de mercenarios que tenía delante.
Así que descarté esa opción hasta que no me quedó otra. Y tenía que haber otra opción. Me negaba a creer lo contrario. Mientras reflexionaba sobre la situación, mi corazón bombeaba adrenalina por mis venas. Entre eso y el hecho de que usara mi conexión con la fuerza para ocultar el miedo que sentía, el tiempo pareció ralentizarse, de una forma que me resultaba demasiado familiar. Nuestra mayor ventaja en ese momento era que, a pesar de superarnos en número en una proporción de 20-1, los barcos piratas no eran una flota real. Era una reunión de partidas de guerra, unidas por la promesa de botín y el favor de los cárteles. Ninguno de los capitanes confiaba en los demás, una situación con la que estaba demasiado familiarizado. Aunque la armada Sith, al menos, había sido lo suficientemente disciplinada como para que varios grupos de batalla pudieran trabajar juntos contra un enemigo común, la mayor parte del tiempo, cuando no había más de un Lord Sith presente. Y realmente, pensé, no por primera vez y ciertamente no sería la última, era un milagro que el imperio hubiera durado tanto tiempo. En cualquier caso, eso no significaba que pudiéramos ganar, ni siquiera alcanzar la victoria en detalle luchando contra cada banda en solitario. Pero sí significaba que teníamos un breve lapso de tiempo para actuar y cambiar la situación a nuestro favor. Mi mirada se posó en el orbe de Savareen, que giraba lentamente, e inmediatamente comprendí lo que tenía que hacer si quería tener alguna posibilidad de salir de esto con vida y con mi inmerecida reputación intacta. Como no podemos ganar la batalla en el vacío, no lucharemos en el vacío, declaré, y todos me miraron como si hubiera dicho algo profundo en lugar de una observación obvia. Acérquenos a Savareen, Capitán Durant. Aterrizaremos en el planeta y lucharemos contra ellos en tierra. Encuéntrenos en algún lugar de este mundo lejos de cualquier civilización donde podamos aterrizar, y prepare a las tripulaciones para una evacuación completa. Claro, seguiríamos siendo enormemente superados en número, pero podríamos aprovechar nuestras ventajas con mucha más eficacia, y apostaría por las fuerzas del Imperio Sith contra los mercenarios y piratas del borde exterior cualquier día. Sentía que mi subconsciente ya elaboraba planes vagos, listo para llevarlos a mi mente cuando fuera necesario. Había luchado en batallas en el vacío antes, pero mi experiencia residía más en enfrentamientos planetarios, donde al menos podía usar mi sable de luz para contraatacar a quien intentara matarme, mientras que no tenía ninguna posibilidad de desviar la ráfaga de turboláser de una nave espacial con mi espada. Quizás la ira o el héroe de Titon lo hubieran logrado, pero yo no estaba ni cerca de esos monstruos. Mi señor, dijo Durant respetuosamente, y con eso quiero decir realmente respetuosamente, no el tipo de respetuosamente que secretamente se traduce como maldito lunático. Las naves enemigas seguramente nos interceptarán si hacemos esto. No, no lo harán, respondí. Me aseguraré de ello. Hubo una pausa, luego los ojos del hombre se abrieron con comprensión y se inclinó profundamente. Ya veo. Perdone mi impertinencia, mi señor. Se hará como usted ordena. No me cabe duda, dije, ignorando su disculpa con un gesto antes de volverme hacia los otros dos oficiales en el puente. Comandante Broclaw, prepare nuestras fuerzas para un desembarco rápido y las naves para una evacuación completa. Suya, prepara a tu partida de guerra para la acción. Sean cuales sean las sorpresas que hayan estado preparando durante el tránsito, las vamos a necesitar. Estaré en mis aposentos, abriéndonos paso. Todos saludaban, cada uno de forma distinta. El ejército imperial, la armada y los mandalorianos tenían saludos diferentes, lo cual era un fastidio recordar para no ofender a nadie sin querer. Por suerte, como Lord Sith, no se esperaba que saludara a nadie, y las formas de reverencia a mis superiores eran mucho más directas. Al fin y al cabo, había un límite de maneras de arrodillarse, aunque humillarse era un arte mucho más elaborado. Dicho esto, me levanté y salí del puente, con Jurgen pisándome los talones fielmente, dejando atrás a una tripulación convencida de que iba a salvar el día una vez más. Y, maldita sea, lo iba a hacer, al menos a corto plazo. Pero eso no significaba que lo disfrutara. Esto iba a ser desagradable y no mejoraría mi reputación con la República, pero debía funcionar, y una amenaza clara y actual a mi vida debía priorizarse sobre posibles problemas futuros.
Había pasado tiempo desde la última vez que hice lo que estaba a punto de hacer, pero había cosas para las que uno nunca perdía la habilidad. Conducir un deslizador, probar discretamente una bebida en busca de veneno, o usar el poder de la fuerza para sembrar el terror entre miles de tripulantes de naves enemigas. Ese tipo de cosas. Sin embargo, curiosamente, el pensamiento principal en mi mente era que Amberle iba a estar muy enojada conmigo. Comenzó con una sensación de frío en la espalda de Goran Barlowe. La Spike, la nave de Goran, avanzaba hacia la flotilla Sith junto con otras naves, listas para añadir su potencia de fuego a la tormenta de muerte que les enseñaría a esos bastardos a no meterse con los Huts. El primer instinto de Goran fue revisar los controles de climatización. La Spike no era una nave joven. Goran se la había arrebatado a su predecesor cuando éste lo mató, y la había ganado en una partida de Sabacc, y así sucesivamente durante quién sabe cuánto tiempo. Con todos los gastos que conlleva dirigir una banda mercenaria, nunca había suficiente dinero para reparaciones adecuadas, así que el aire acondicionado se pusiera a toda marcha de repente no era precisamente raro. Pero la pantalla le dijo que todo estaba normal, incluso cuando el capitán mercenario empezó a temblar dentro de su armadura. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró, empezando a ponerse nervioso. No había bebido tanto la noche anterior, y la resaca ya se le había pasado cuando regresó al puente. De repente, recordó las historias que circulaban por la flota, sobre las extrañas y oscuras hechicerías que los Sith eran capaces de realizar. Incluso 1000 años después del fin de las nuevas guerras Sith, aún circulaban leyendas sobre las hazañas de los Darksiders. Goran creía que no eran más que cuentos, historias exageradas que contaban los supervivientes de las guerras buscando bebidas gratis en los bares, pero ahora no estaba tan seguro. ¿Qué es eso?, gritó Terry, un humano corpulento a quien Goran había visto despellejar Wookiees vivos sin pestañear, pero que ahora sonaba como una niña pequeña. Miraba a la nada, con manos temblorosas buscando las armas que llevaba en la cintura. Una pistola y un mazo que podían causar mucho daño al frágil equipo del puente, sobre todo si los lanzaba alguien con los músculos de Terry. Goran estaba a punto de gritarle al bruto, que exactamente, no lo sabía, cuando, de repente, las luces del puente se atenuaron, como si hubiera habido un corte de energía, excepto que las luces de emergencia deberían haberse encendido en ese momento, y no lo hicieron. Las sombras crecieron, llenando el puente, y luego cobraron vida a su alrededor. Criaturas viles e informes se alzaron y cayeron sobre la tripulación, cuyos gritos de horror y dolor pronto ahogaron los sonidos de alarma de las consolas. El propio Terry lanzó un grito de terror antes de desaparecer bajo el peso de 3 de las bestias de sombra, pero Goran no tuvo tiempo de pensar en el aprieto de su compañero ni en el de su nave, demasiado ocupado con el suyo. Ante los ojos de Goran, el suelo se partió, gruesas placas de metal destrozadas por las garras de una enorme abominación al abrirse paso. Para la mente presa del pánico de Goran, el horror parecía una amalgama de todos los seres conscientes que había matado en su avaricia, y el capitán mercenario había matado a mucha gente a lo largo de su carrera. Miró fijamente a Goran mientras salía de la presa que había creado, con sus docenas de ojos desparejados brillando con malévola alegría. Luego sonrió al capitán mercenario, mostrando una multitud de dientes que no debían estar juntos en una sola mandíbula, y extendió hacia él una extremidad que era a la vez escamosa, cubierta de piel, desnuda, blindada y vestida con diversas ropas. Demasiado asustado para intentar comprender lo que le decían sus ojos, Goran sacó su blaster y disparó frenéticamente contra el monstruo, pero los disparos no le hicieron ningún efecto visible, y este rió con una voz que parecía sacada de una pesadilla. Goran gritó entonces, abandonando todo pensamiento racional. El capitán mercenario estaba tan perdido en el miedo que no vio cómo su último disparo impactaba al piloto del Spike en la nuca, matándolo instantáneamente. Pero incluso si lo hubiera visto, no habría podido hacer nada para evitar la catástrofe resultante, demasiado ocupado gritando y agitándose en el aire, igual que el resto de la tripulación del puente.
Con su piloto muerto y sin nadie capaz de cambiar el rumbo, el Spike continuó en su último rumbo, que ahora se cruzaba con el de la cola de Garruk, otra nave mercenaria que también había comenzado a desviarse por la misma razón, con la diferencia de que cuando su piloto huyó de su puesto y se golpeó inconsciente contra el mamparo más cercano, accidentalmente tiró los controles y envió a la nave a una nueva trayectoria. 9 minutos después, las dos naves colisionaron, y las cápsulas de escape salieron disparadas de ambas mientras los pocos tripulantes que lograron mantener la calma huyeron de la explosión. Sin embargo, en medio de la anarquía que se había apoderado de la flota UT, la colisión pasó casi desapercibida. De pie en la bahía de carga del Hijo del Terror con el resto de los acólitos Sith, listos para desembarcar en el momento en que la nave tocara el suelo, Iskandar Khayyón estaba asombrado. Podía sentir lo que Darth Cain hacía. Incluso quienes no eran sensibles a la fuerza podían percibirlo, aunque de forma limitada. Desde su santuario, el Señor del Terror ejercía todo su poder, usando el miedo como arma para romper la coordinación de la flota pirata, reduciendo la gran manada de depredadores a una manada de presas aterrorizadas. Bajo el despliegue de magia del Lord Sith, el pura sangre podía sentir el terror y la confusión de los peones UT. Algunos de ellos, quizá, ya se habían topado con Jedi. Los caballeros de la República quizá tuvieran una presencia menor en el borde exterior que en el núcleo, pero seguían presentes. Y quizá los mercenarios habían pensado, como tantos otros antes que ellos, que Jedi y Sith eran más o menos lo mismo, solo que con sables de luz de diferente color y un código ético más pragmático. Ahora comprendían la magnitud de su error. Iskandar podía sentir el terror resonando en la fuerza, incluso mientras escuchaba a través de su auricular los informes de la desintegración de su flota. Algunas naves se habían apagado por completo, sus tripulaciones sucumbiendo a la locura inducida por el terror y volviéndose unos contra otros, pero eran relativamente pocas. Y, dadas las enormes distancias que implica cualquier tipo de batalla espacial, solo 2 de ellas habían colisionado como resultado, mientras que las demás simplemente flotaban a la deriva en el frío vacío. Con mucha más frecuencia, las naves regresaban y huían, desesperadas por poner la mayor distancia posible entre ellas y lo que instintivamente reconocían como la fuente del repentino e inexplicable miedo que se había apoderado de sus corazones, o cualquier órgano equivalente que tuvieran para aquellos con una biología más exótica, y les estaba diciendo que su muerte había llegado, que no había nada que pudieran hacer para combatirla y que huir era su única posibilidad de supervivencia. Este era un poder comparable al de los legendarios maestros del terror, pero inafectado por la locura que los había llevado a rebelarse contra el imperio tras su liberación de las prisiones de la República. A diferencia de lo que estos antiguos Sith habían sido capaces de hacer, el efecto no duraría, pues el Señor del Terror estaba solo donde los maestros del terror habían trabajado en conjunto para infligir la locura a sus víctimas. Pero incluso una vez que el terror sobrenatural se desvaneciera, Iskandar esperaba que quienquiera que estuviera al mando tendría que convencerlos con ahínco para que volvieran a la lucha. Cuando Darth Cain estaba a bordo del Invencible, ese poder bastaba para crear aberturas que el superacorazado podía usar para aplastar por completo a sus enemigos. La combinación del poder de la nave y el de su capitán era algo que nadie había logrado jamás. Esta vez, sin embargo, el Invencible no estaba allí. Sin su potencia de fuego añadida a la ecuación, las cifras eran claras. Su flotilla podría infligir un daño desproporcionado a la armada UT antes de que el hechizo del Señor del Terror se disipara, pero no lo suficiente como para afectar significativamente sus posibilidades de victoria final. En esta situación, lo lógico habría sido retirarse mientras las fuerzas UT estaban distraídas por la hechicería de Darth Cain. Llevar la flotilla de vuelta a Tatooine, o incluso a la propia Perlia. Allí podrían haberse reagrupado, mientras sus enemigos temblaban ante la mera idea de contrariar al Señor del Terror y sentir de nuevo su poder. Era lo que Iskandar habría hecho, y no le avergonzaba. El simple hecho de descubrir dónde reunían sus fuerzas los UT para contraatacar a los Sith era una victoria estratégica. Pero por eso aún le quedaba un largo camino por recorrer antes de igualar a Darth Cain. Donde todos habían visto una trampa en la que habían caído y de la que debían escapar mientras pudieran, el Señor del Terror había visto una oportunidad.
Habían venido a liberar a Savaren de los cárteles y no se marcharían hasta cumplir la misión, sin importar las fuerzas que se les opusieran. Nadie se sorprendió realmente cuando Darth Cain dio la orden de prepararse para aterrizar en el planeta mientras él mismo se encargaba de la flota enemiga. Simplemente les recordó que Darth Cain no se retiraba ante ningún desafío. Así fue como el Lord Sith forjó su leyenda en lo que se había convertido en un pasado lejano, y ahora, escribirían otro capítulo en las arenas de Savaren con la sangre de sus enemigos. Desde el regreso del Invencible, la galaxia solo había visto a Darth Cain con el abrumador poder de su nave insignia, y la liberación de Tatooine por Lady Bailyn había sido el resultado de una cuidadosa planificación contra un enemigo demasiado confiado. Ahora, aprenderían que el Señor del Terror nunca fue más peligroso que en la batalla contra adversidades que cualquiera consideraría imposibles. Y todo sucedería porque el propio Darth Cain había elegido a Savaren como su próximo objetivo. En verdad, reflexionó Iskandar, la fuerza le servía bien al Señor del Terror. Un soldado caminaba entre las filas, distribuyendo kits a todos, soldados y acólitos. Cuando llegó a Iskandar y el pura sangre le preguntó de qué se trataba, se encogió de hombros y dijo: «Órdenes de Darth Cain, señor. Todos deben tener un kit de supervivencia antes de aterrizar». Iskandar aceptó el paquete, al igual que Nefertari, a su lado. Revisó su contenido. Era material estándar, con un respirador, algunas raciones, agua, medicinas básicas y vendajes, de los que el Imperio había producido incontables miles de millones durante sus guerras con la República. Iskandar sintió una punzada de tristeza al comprender de repente que debían provenir directamente de las reservas del Invencible, y que incluso cuando Perlia y cualquier otro mundo bajo la égida del Señor del Terror iniciaran la producción militar, jamás se fabricaría algo más parecido. Era algo insignificante, pero sorprendentemente angustioso. Diciéndose a sí mismo que estaba siendo demasiado sentimental, respiró hondo mientras se abrochaba el kit al cinturón. La bodega de carga estaba impregnada de olores a maquinaria y sudor. Era el olor de la guerra, que contenía la respiración en los momentos previos al inicio de la batalla. A través de él, percibió el aroma familiar de su compañero Twi'lek. Antes de darse cuenta, extendió la mano y la apretó, desapareciendo por completo dentro de la suya, mucho más grande. No necesitó mirarla para sentir la mirada de Nefertari, pero ella tampoco la soltó. «Estamos entrando en la atmósfera», dijo la voz del capitán por los altavoces. «Todos, agárrense bien. Esto va a ser duro». Iskandar no conocía personalmente al capitán Durant, pero sirvió a las órdenes de Darth Cain, por lo que se podía asumir que conocía su trabajo. Si les decía que el ascenso sería duro, habría sido un suicidio para cualquier otro capitán. Apretando los dientes, Iskandar se preparó. No era su primera vez en una cacería caliente, pero esas cosas nunca dejaban de ser desagradables. «Al menos tendremos mucha gente para matar una vez que bajemos», escuchó decir a Nefertari, con una sonrisa audible en su voz. «Es cierto», respondió el pura sangre, mientras se encontraba sonriendo a su vez. La defensa de Perlia había sido una masacre que terminó antes de comenzar, y la liberación de Tatooine había sido una operación bien planeada y ejecutada, donde todo se desarrolló según lo previsto. Pero esta iba a ser una batalla de verdad, capaz de hacer que la galaxia recordara quiénes eran realmente los Sith. Darth Cain ya había demostrado de lo que era capaz. Pronto, Iskandar y los demás acólitos tendrían la oportunidad de hacer lo mismo, al igual que los soldados Sith y sus aliados mandalorianos. El pura sangre casi sintió lástima por los mercenarios Ut. Casi. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandix, 2 saludos. Capítulo 8. Ondas de choque. El ambiente en el antiguo templo Sith de Perlia era tenso. El comodoro Casten estuvo presente mediante holograma, mientras que el primer ministro Trevelyan, Lady Bailyn, todos los miembros del grupo diplomático republicano y el propio Dooku estaban allí en persona. Desde su llegada a Perlia, Dooku había asistido a numerosas reuniones. Gozaba de una sólida reputación en el borde exterior, tanto como gobernante capaz como defensor del pueblo.
Esto último, fruto de su experiencia como caballero Jedi, que se esforzaba incansablemente por mantener a flote la República, la nave que se hundía, y de sus acciones desde que se liberó de esas ataduras. Había hablado con oficiales de inteligencia Sith, deseosos de aprender todo lo posible sobre el estado actual de la galaxia, y con funcionarios que se preguntaban si sabría a quién pedir los suministros necesarios para la reconstrucción de Perlia tras los daños causados por la flota de Baran. Hasta donde él sabía, Darth Cain no le había contado a nadie sobre su conversión al lado oscuro desde que dejó la orden. Los acólitos y soldados sí lo vigilaban, pero hacían lo mismo con Obi-Wan y el maestro Plo Koon, así que claramente era porque conocían su pasado Jedi y desconfiaban, con razón, de sus habilidades. No dudaba que albergaran sus propias sospechas, por supuesto. Cualquier Jedi que abandonara la orden las enfrentaba, sobre todo porque a menudo acertaban. Luego estaban los enviados republicanos. Dooku se había pasado todo el tiempo en Perlia preguntándose si hoy sería el día en que Kenobi descubriría que su gran maestro había caído, ahora que tenía múltiples ejemplos de Darksiders, que no eran ese perro rabioso como Maul, como referencia. Hasta el momento, no había sucedido, y el conde no creía que sucediera hoy, pues tenían asuntos mucho más urgentes que tratar. Esta reunión en particular había tratado sobre la repentina partida de Darth Cain, junto con la mayor parte de la flota que Lord Sith había reunido desde su regreso, miles de soldados imperiales y la mayoría de los acólitos Sith que lo habían acompañado a través del tiempo. Aunque los preparativos para esta expedición habían sido sorprendentemente discretos, era imposible que Lord Sith se lo ocultara. O mejor dicho, Darth Cain no había visto la necesidad de ocultarlo. Justo antes de partir, había hecho un anuncio público en la Holoneta Perliana, declarando públicamente su intención de liberar el sistema Savareen de los cárteles. Los enviados enviaron inmediatamente una advertencia a la República. Dooku podía imaginar fácilmente las reacciones ante la decisión del Señor del Terror de liberar otro planeta de los Hutts en Coruscant, y agradecía que no fuera su problema. Dejar que Sidious se encargara de los políticos y medios de comunicación en pánico. Entonces, el senador Donnelly solicitó muy cortésmente una reunión con los responsables de Perlia en ausencia de Cain para hablar sobre los acontecimientos recientes y su impacto en la relación entre Perlia y el resto de la República en el futuro. Dooku tuvo que admitir que era una expresión diplomáticamente impresionante para decir: ¿qué demonios están haciendo, locos maníacos? Como representante y gobernante de otro sistema, Dooku había sido invitado a la reunión, que tuvo lugar en el Templo Sith como una maniobra manifiesta de poder. Llevaban 3 horas de debate sin llegar a ninguna parte. Los republicanos querían garantías de que Darth Cain no reconstruyera el Imperio Sith con el pretexto de luchar contra los cárteles, mientras que Baylan no veía ningún problema en reconstruir el Imperio mientras su maestro estuviera al mando y el primer ministro Trevelyan, sabiamente, se guardara sus opiniones para sí mismo, cuando la Comodoro Casten interrumpió, con la expresión de su holoproyección grave. El Invencible había recibido una transmisión distorsionada del Hijo del Terror, reveló el oficial imperial. Las computadoras de la nave la depuraron rápidamente, y resultó ser una transmisión del mismísimo Darth Cain, informando de que la flota de expedición se había topado con una armada de piratas y mercenarios que se reunían en Savareen bajo la bandera de los cárteles. Como todos los demás, el conde esperaba que la campaña de Savareen fuera pan comido para las fuerzas Sith. Ser la fuente de un gran y excelente no se traducía en defensas sólidas, y a diferencia de Tatooine, el planeta no era conocido por ser un centro de influencia Hutt. De hecho, Dooku se preguntaba por qué Cain se había molestado en ir allí en persona. Si bien la posición de Savareen en relación con Tatooine la convertía en el siguiente paso lógico en la reconstrucción de la base de poder del Lord Sith con el pretexto de luchar contra los cárteles, no parecía merecer la atención personal del Señor del Terror. Ahora, con las revelaciones del Comodoro Casten, Dooku ya no se preguntaba por eso. En cambio, intentaba desesperadamente descifrar cuál era el plan de Darth Cain al aparentemente arrojarse a sí mismo y a la mayoría de sus fuerzas a un peligro mortal. Fuera lo que fuese, era evidente que no lo había compartido con sus subordinados, quienes estaban al borde del pánico.
Lady Bailin solo deseaba tomar todas las naves que aún quedaban en Perlia y acudir en ayuda de su mentor. El comodoro Castén había señalado respetuosamente que eso contradecía las órdenes de Cain de centrarse en la defensa de Tatooine, lo que había causado cierta angustia en el aprendiz Sith. No era precisamente una perspectiva tranquilizadora, dado su inmenso poder y su legendaria reputación de tener la clase de rabietas que podían hacer que incluso los primeros días de Qui-Gon como Padawan parecieran aburridos. Si las cifras que recibiste son correctas, dijo el conde de Serenó en un intento de distraer al aprendiz de Darth Cain de lo que parecía preocupantemente una inminente fusión del sistema, entonces simplemente enviar las pocas naves que aún quedan en este sistema no servirá de nada. Cualquier nave que salga ahora tardará horas, como mucho, en llegar a Savaren. La batalla en el vacío habrá terminado para entonces, de una forma u otra. De repente, Dooku tropezó y le fallaron las palabras. Estar dentro del templo Sith nunca había sido agradable. La presencia de la fuerza en el edificio era una presión constante en su mente, una bestia hambrienta que lo miraba como si fuera un bocado particularmente apetitoso, contenida solo por ser un invitado de su amo. Pero ahora, aullaba de alegría, y la temperatura, que siempre se mantenía ligeramente fresca por lo que Dooku estaba bastante seguro de que no eran medios completamente naturales, había bajado drásticamente, haciendo que el aliento de todos los humanos se nublara y se formara una fina capa de escarcha sobre la mesa en el centro de la habitación. Dooku se apoyó en esa misma mesa, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho a una velocidad que sería muy preocupante para la mayoría de los humanos de su edad. Recurriendo a todos los trucos que conocía, logró calmarse poco a poco y echó un vistazo a su alrededor. Los Jedi también se tambaleaban, pero el primer ministro Trevelyan y el senador Donnelly parecían impasibles. Fuera lo que fuese lo que hubiera sucedido, solo los sensibles a la fuerza presentes en la sala lo habían percibido. «¿Maestros Jedi?», preguntó Donnelly, con la preocupación patente en su voz mientras se acercaba para ayudarlos. «¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?», logró decir el maestro Plo Koon, con la voz débil a través de la máscara. «No estoy seguro». «¿Qué fue eso?». Sentí un gran terror, acechando en la distancia, mientras el templo reía de alegría. «Eso», dijo Bailin, poniéndose de pie, «fue obra de mi maestro». La aprendiz Sith ya no parecía temerosa por el incierto destino de Darth Cain. Ahora sonreía, mostrando los dientes con una sonrisa de satisfacción, y esa visión asustó a Dooku mucho más que su miedo. «¿Qué quiere decir exactamente con eso, Lady Bailin?», preguntó a Obi-Wan, tan conmocionado como Dooku. «Darth Cain ha pasado tanto tiempo aquí que este edificio le es apegado, incluso después de tanto tiempo», explicó el aprendiz. «Y justo ahora, reaccionó a su uso de su poder al máximo. Estas miserables alimañas que los Utts han reclutado en Savaren están sintiendo la ira de un verdadero Lord Sith mientras hablamos, sus mentes débiles se están desmoronando bajo su poder». «¿Te refieres a la capacidad de Darth Cain para infundir terror en sus enemigos?», dijo Plo Koon, pálido para ser Keldor. «Ese poder se describe en los registros que tenemos de él, pero ¿es realmente algo que pueda usar contra una flota enemiga?». «Oh, sí», asintió con orgullo el humano de ojos dorados. «Tiene sentido, ¿no? Quienes usan la meditación de batalla pueden influir en el curso de las batallas en el vacío, así que ¿por qué el poder del maestro sería más limitado? ¿No es parte del credo Jedi que todo está conectado a través de la fuerza?». Dooku podía leer los rostros de Kenobi y Plo Koon lo suficientemente bien como para saber que querían protestar y decir que eso era solo en teoría. Yoda podía parlotear todo lo que quisiera sobre que el tamaño no importaba, pero en la práctica, las habilidades de la fuerza seguían viéndose muy afectadas por factores como la masa y la distancia. Sidious había insinuado que tales límites podían superarse mediante el estudio del lado oscuro, y existían indicios en los textos más antiguos de que el legendario Naga Sadow había sido capaz de usar su propia versión de la meditación de batalla para coordinar las fuerzas del primer imperio Sith por toda la galaxia durante la Gran Guerra Hiperespacial, pero el propio Dooku no había alcanzado ese nivel de poder. La incredulidad del Jedi era comprensible, pero infundada. A diferencia de Plo Koon, Dooku había sentido el poder de Darth Cain de primera mano cuando conoció al Señor del Terror.
Dada la facilidad con la que el conde había sido doblegado, sin duda Caín podría doblegar la voluntad de cualquier escoria pirata. Por supuesto, admitió Bailín encogiéndose de hombros, no es precisamente fácil, ni siquiera para mi maestro. Pero sin sus propios usuarios de la fuerza, los matones del cártel serán fácilmente derrotados ante él. Así que la capacidad del Señor del Terror para causar un terror impío en los corazones de quienes se le oponían tenía límites, pensó Dooku con bastante sarcasmo. ¡Qué tranquilizador! Así que la situación en Savareen no es tan grave como podría parecer, dijo Trevelyan. Sí, asintió Bailín. Puede que haya exagerado, continuó, con evidente reticencia, pero nadie en la sala era tan estúpido como para insistir. El mero hecho de que ya no pareciera estar al borde del pánico fue suficiente alivio. Incluso trabajando junto a los dos Jedi, Dooku no creía tener la oportunidad de someter a la aprendiz de Caín si se volvía violenta. E incluso si de alguna manera milagrosamente hubieran tenido éxito donde ejércitos enteros Sith y Jedi habían fracasado miles de años atrás, lo único que habrían logrado habría sido poner al resto del planeta y, aún más importante, a Darth Caín en su contra. Si Darth Caín pudo usar esta habilidad para desestabilizar la flota del cártel, dijo Kenobi, entonces debió escapar de la trampa y retirarse a Tatooine, ¿verdad? En ese caso, deberíamos recibir una llamada suya en cuanto el Hijo del Terror entre en el hiperespacio y esté fuera del campo de interferencia, y así podrán planear su próximo movimiento. Hubo un breve instante de silencio, y luego Bailín y Castén estallaron en risas, mientras Trevelyan sonreía con suficiencia. Disculpe, ¿qué dije? Preguntó Kenobi, desconcertado. Dooku intuyó el motivo de la diversión de los perlianos, pero guardó silencio. Maestro Jedi, el Señor del Terror no se retirará, explicó el primer ministro de Perlia. Por eso Lady Bailín estaba preocupada por él en primer lugar. En las historias transmitidas por mis antepasados, siempre quedó muy claro que Darth Caín nunca huyó de sus enemigos, incluso cuando podría haber sido la acción más sensata para cualquier otro. ¿Entonces crees que aún está en Savareen? Preguntó Plo Koon. ¿Es tan poderoso Darth Caín como para superar una disparidad numérica tan grande como indica nuestra inteligencia? No se trata de números, explicó el Comodoro Castén. A Darth Caín nunca le han importado las probabilidades, no cuando está presente y puede influir en el resultado de la batalla. Siempre acepta retirarse ante una superioridad numérica cuando son sus subordinados los que lo hacen, pero nunca lo ha hecho él mismo, y siempre gana. Por lo que tengo entendido, se convirtió en una especie de competencia entre él y la ira, añadió, mirando rápidamente a Bailín. El maestro es mucho más poderoso e inteligente que ese bruto, murmuró el aprendiz. ¿Y esta ira sería? Preguntó el senador Donnelly. Uno de los Lord Sith más poderosos del Imperio, respondió el Comodoro. El verdugo personal del emperador, enviado tras los mayores enemigos del Imperio. Cuando se reveló la traición de Vitiate, se convirtió en la ira del Imperio y fue responsable de muchas victorias imperiales contra la República en la Segunda Gran Guerra Galáctica. Él y de nuevo, el oficial imperial miró a Bailín, quien suspiró y se hizo cargo de la explicación. Él y yo luchamos cuando yo lideraba los ejércitos de mi hermano contra la República y el Imperio, dijo, antes de darme cuenta de que Arkan y yo solo estábamos haciendo el juego a nuestro padre al intentar conquistar la galaxia. La cantidad de veneno que Bailín podía expresar con una sola palabra era realmente impresionante, comentó Dooku. Era fuerte, y de hecho logró sobrevivir y escapar de mí. Escuchar a una figura tan legendaria mencionada con tanta naturalidad aún le resultaba surrealista a Dooku, a pesar de las semanas que había pasado en presencia de los refugiados Sith desplazados en el tiempo. En la galaxia moderna, las masas ignorantes solían considerar que los Jedi valían un ejército entero por sí solos. En la mayoría de los casos, eso era una flagrante falsedad. Los Jedi eran guardianes de la paz, más entrenados en diplomacia y resolución pacífica de conflictos que en la batalla real. Cualquier Jedi que hubiera alcanzado un nivel que le permitiera realizar misiones fuera del templo podía enfrentarse a un escuadrón de la mayoría de los ejércitos y ganar, sí, pero ese era el límite de sus capacidades.
Si un Jedi desenvainaba su sable de luz, entonces las cosas ya habían salido mal. Incluso Dooku, uno de los mejores duelistas de la Orden, y con el poder del lado oscuro ahora a su favor, sabía que no podía enfrentarse a todo un ejército y ganar. Sobrevivir y escapar, tal vez, dependiendo de las circunstancias, pero no ganar. Lo que Bailin describía, sin embargo, era un recordatorio de que ella, Darth Cain y Stewart habían jugado en una liga completamente distinta cuando sus respectivas naciones lucharon por la galaxia. Como un puñado de otros campeones de aquella época, eran destructores de ejércitos, recursos tácticos capaces de cambiar el curso de campañas enteras con su mera presencia. Parecía que Bailin lo había olvidado, en su preocupación, tan poco propia de los Sith, por su maestro. Pero el simple hecho de que la hija de Darth Vitiate se refiriera al Señor del Terror como su maestro en lugar de su maestro era prueba suficiente de que su relación con Cain era atípica del vínculo Sith entre maestro y aprendiz. Volviendo al tema en cuestión, dijo Dooku. Si bien es indudable que Darth Cain y sus fuerzas no están indefensas es una buena noticia, aunque nunca lo hubiera pensado, no creo que esto cambie mucho lo que puede o debe hacer por su parte, Lady Bailin, Comodoro Castaigne. Enviar refuerzos sigue siendo, lo interrumpió el sonido de un holograma personal que sonaba con urgencia. Incrédulo, recorrió con la mirada a los presentes y descubrió que el dispositivo ofensivo pertenecía nada menos que a Kenobi. ¿Acaso Qui-Gon no le había enseñado modales básicos a su padawan? Mis disculpas, dijo el caballero Jedi, ligeramente sonrojado mientras acercaba su holoproyector, comprobaba la identidad de quien llamaba y, tras una rápida mirada de disculpa, la aceptó. Sí, señora Skywalker Lars. ¿Qué? ¿Anakin hizo qué? Oh, por todos los infiernos corellianos. Pensó el conde de Serenó, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho ese insensato? Amber le iba a estrangular a Ciapas la próxima vez que lo viera. Ella comprendió por qué había ido a Sabaren sin necesidad de explicaciones, lo cual era conveniente, ya que llamarla para hablar de ello sin duda habría generado controversia en el templo Jedi. Para alguien que lo conocía como ella, su razonamiento era obvio. Creía que debía continuar la cruzada que su imprudente aprendiz había iniciado en Tatooine, y que si no lideraba la siguiente campaña en persona, de alguna manera perdería el respeto de los hombres y mujeres a los que había guiado a través del infierno innumerables veces, y lo derrocarían violentamente o comenzarían sus propias operaciones sin su autorización. Y Sabaren, al estar, según una rápida búsqueda en Holonet, cerca de Tatooine, escasamente poblada y bajo el control de bandas afiliadas a los cárteles UD que sabían qué hacer para mantener su control de dicha población, había sido el siguiente paso lógico. Pero cuando los enviados republicanos en Perlia contactaron con Coruscant y dijeron que el Señor del Terror había dejado Perlia con una flota de naves incautadas y gran parte de sus fuerzas militares, la llevaron prácticamente a rastras ante el Consejo Jedi, donde le preguntaron qué creía que hacía Cain. Su respuesta se limitó básicamente a continuar lo que su aprendiz comenzó en Tatooine, pero antes de que el Consejo pudiera interrogarla con más detalle, ya había sucedido. El Templo Jedi era uno de los bastiones más poderosos del lado luminoso en la galaxia. Para quienes poseían la fuerza, resonaba con tranquilidad, un ruido de fondo constante que ayudaba a encontrar la paz. Por esta razón, la Orden crió aquí a los jóvenes. El legado de generaciones de Jedi les ayudó a desarrollar sus habilidades con el mínimo daño. Así, la repentina oleada de terror puro que invadió los pasillos del templo los tomó a todos completamente por sorpresa. Afortunadamente, solo duró un instante antes de que el resplandor interior del templo la expulsara, pero todos la sintieron, desde los maestros hasta los jóvenes recién incorporados. En algún lugar lejano, una gran oscuridad había regresado a la galaxia, un poder antiguo y terrible que había estado ausente durante mucho tiempo. Era un poder que Amberley conocía bien, aunque hacía muchos años que no se dirigía a ella. Había podido soportar con facilidad un eco tan lejano, pero el resto de la Orden no compartía su familiaridad. Los maestros tardaron unos instantes en recuperarse, y más tiempo en comprobar con el resto del templo y asegurarles a los Jedi que no estaban siendo atacados, y que debían atender a los jóvenes y asegurarse de que estuvieran tranquilos.
Yoda parecía querer saltar de su asiento y correr a las guarderías en persona, pero Amberley no dudaba que el gran maestro se iría en cuanto terminaran. Lo que, una vez más, significaba que tenía que enfrentarse a todo el Consejo Jedi, excepto al maestro Plo Koon que todavía estaba en Perlia, y explicar lo que había sucedido. Cuando el Invencible regresó del hiperespacio, todos sentimos una perturbación en la fuerza, dijo el maestro Mundi, sacudiendo la cabeza para intentar despejarse. Pero esto era algo completamente distinto. Fue obra de Darth Cain, dijo el maestro Yoda, y todos en la sala asintieron, incluida Amberley. No tenía sentido negarlo. Sí. Era él, sin duda, usando su habilidad para sembrar el terror a gran escala. Sin embargo, debes entender que durante la guerra, esto no habría resonado con tanta fuerza a través de la fuerza, explicó Amberley. Simplemente había demasiados Lores Sith, demasiadas batallas, demasiados horrores sueltos entre las estrellas. Pero han pasado 1000 años desde que alguien ejerció el lado oscuro con tanta fuerza y descaradamente. La fuerza está, más tranquila ahora, más calmada, como un estanque en calma en lugar del mar tumultuoso que era en mi época. Así que una sola piedra arrojada en su interior se registra como una perturbación mucho mayor ahora. Caballero Bail, incluso durante la guerra con el Imperio Sith, los usuarios de la fuerza del poder de Cain eran raros, señaló el maestro Windu. Bueno, sí, claro. Intenta que el propio Siapas se dé cuenta. Era parte de su encanto, pero su tendencia a la autocrítica podía ser francamente exasperante a veces. En voz alta, Amberley respondió. Raro, sí, pero no único. Las presiones de la guerra hicieron aflorar en ambos bandos muchos talentos previamente desconocidos. Hubo más usuarios de meditación de batalla en la orden simultáneamente que nunca antes, y, si no me equivoco, desde entonces. En soldados, la guerra nos hace Jedi, dijo Yoda, asintiendo con tristeza. Lejos de la paz y la tranquilidad, y sumergidos en el crisol de la violencia y el caos, no somos diferentes de los demás. Poderosos en la batalla, sí, pero con el alma atormentada, siempre. Así es para todos los seres sintientes, y también para nosotros. Genial. La guerra no nos hace a uno. Amberley no podía discutirlo. La guerra era todo lo que conocía como Jedi, y había visto las cicatrices que el conflicto había dejado en sus compañeros, y ella misma soportaba más de una. Una lección que aprendió pronto fue que poder usar la fuerza no hacía a los Jedi mejores que los soldados que luchaban contra el Imperio Sith. Podían fracasar como todos los demás, y su mayor poder significaba que sus fracasos eran aún más devastadores. Tengo una pregunta, dijo el maestro Trevor. ¿Por qué usaría Darth Cain este poder? Savaren es un mundo escasamente poblado, y por lo que nos contaron el maestro Plo Koon y el caballero Kenobi, llevó tropas de sobra para acabar con las bandas locales. Y Darth Cain no me parece el tipo de hombre que usa tan descaradas demostraciones de poder sin razón. Si esto no es solo para recordarnos el poder que ostenta, ¿qué pudo haberlo impulsado a actuar? Esa fue una muy buena pregunta. Una que Amberley debería haberse hecho antes, y con una respuesta obvia y preocupante. Creo comenzó que la explicación más razonable es que Cain encontró más resistencia en Savaren de la que esperaba y se vio obligado a recurrir a ese método. Siapas era consciente de la tensión que reinaba en la República tras su resurgimiento. Pensó que no le quedaría más remedio que continuar la cruzada antiesclavista iniciada por Bailin, pero Amberley sabía que haría todo lo posible por evitar parecer amenazante al resto de la galaxia. Por desgracia, a pesar de sus muchos talentos, algo que Siapas nunca dominó del todo fue no parecer amenazante. Necesitamos contactar con nuestros enviados en Perlia de inmediato, dijo Windu. Quizás tengan más información sobre lo que está sucediendo exactamente en Savaren. Sí, deberían hacerlo. Y Amberley definitivamente iba a estrangular a Siapas la próxima vez que lo viera, justo después de abrazarlo durante 1 o 2 horas. Solo en su oficina, Chef Palpatine estaba furioso. Había estado en medio de otra reunión con un grupo de senadores preocupados por los recientes acontecimientos en el borde exterior cuando Darth Cain hizo lo que fuera que había hecho.
Le había costado todo su autocontrol evitar deslices y mostrar sorpresa a sus visitantes. Había un momento y un lugar para mostrar debilidad y exhibir su máscara de anciano cansado y aplastado por el peso de sus responsabilidades, pero no había sido ese. Así que mantuvo su fachada en alto, y una vez terminada la reunión, llamó a su asistente y le dijo que no dejara que nadie lo molestara durante la siguiente hora, para que pudiera pensar adecuadamente sobre lo que había sentido. Ejercer tal poder abiertamente, en flagrante desafío a la estrechez de miras de los Jedi, hizo que Sidious ardiera de envidia. El Señor del Terror no pudo haber sido más descarado, asegurándose de que los ecos de su poder llegaran hasta Coruscant, a los mismísimos salones de los odiados Jedi. Fue un desafío abierto, una burla dirigida a los débiles sirvientes de la luz, y un desafío lanzado al propio Sidious, una burla a su propia incapacidad para actuar públicamente. Palpatine ya sabía de la partida de Darth Cain de Perlia, por supuesto. Dooku no podía contactarlo directamente, no sin arriesgarse a llamar la atención de los espías Sith del planeta, pero como Canciller Supremo, fue informado en cuanto Kenobi y los demás se enteraron. Que Darth Cain buscara extender su alcance no había sido una sorpresa, pero sí lo fue que hubiera elegido Savareen como objetivo. De alguna manera, los agentes del Lord Sith debieron enterarse de que Marlo estaba reuniendo sus fuerzas en Savareen. Eso no sorprendió a Palpatine. Los espías del Imperio Sith tenían más experiencia en tales asuntos que nadie en la galaxia actual. Sin embargo, la rapidez con la que se habían adaptado al nuevo estado de cosas era preocupante. Palpatine habría esperado que les tomara más tiempo afianzarse, ya que todas las redes en las que habían confiado habían desaparecido hacía tiempo, al menos, eso esperaba. Seguramente la línea de Bane ya habría descubierto cualquier antigua sociedad secreta de espías Sith incrustada en la República. Pero tenía que haber algo que aún no veía. Palpatine había llamado a Nar y le había pedido que contactara con sus contactos en la flota UP para averiguar qué estaba pasando exactamente, y según su informe, Darth Cain no había huido de Savareen mientras los mercenarios estaban distraídos con su despliegue de poder del lado oscuro. En cambio, el Lord Sith estaba, según todos los indicios, atrapado en Savareen, con una gran flota UT aún orbitando el planeta, recuperándose lentamente. Sidious no creyó ni por un instante que semejante escoria lograra matar a alguien como el Señor del Terror, pero aún así le parecía una maniobra extraña por parte del Sith rival. ¿Acaso Darth Cain estaba tan seguro de su propio poder, tan seguro del poder del lado oscuro, que estaba seguro de que podría aplastar a toda la hueste reunida por los cárteles con tanta facilidad? Los registros de la antigua república a los que Sidious tuvo acceso demostraban sin duda que Cain tenía la costumbre de afrontar retos aparentemente imposibles, y siempre había salido victorioso en ocasiones anteriores. Tal vez lo era, pensó Sidious con amargura, ignorando el frío que le invadía el estómago ante la idea. El Señor del Terror sabía más de batalla que cualquier descendiente de la línea de la perdición, incluyendo a su fundador, quien presenció el final de las nuevas guerras Sith. Si creía que podía enfrentarse a todos los canallas que Marlo había reunido, debía de tener una buena razón. Lo cual era un pensamiento preocupante. A pesar de toda la influencia que Palpatine ejercía en sus diversas identidades, sus recursos militares eran mucho más limitados. Con el ejército clon aún a varios años de estar listo, los únicos recursos disponibles para él como Canciller Supremo eran la Guardia de Coruscant, que no había entrado en combate en siglos. Incluso como Darth Sidious, siempre había trabajado en la sombra. Dooku era el encargado de reunir los ejércitos de droides de las megacorporaciones bajo su control para usarlos en la guerra galáctica exigida por el Gran Plan. El regreso de Cain había hecho que fuera poco probable que ese plan en particular tuviera éxito, y aunque Sidious era muy adaptable, todavía estaba construyendo una red secundaria de contactos en el borde exterior, compuesta de activos desechables que podía usar contra Darth Cain para convencerlo de que su misterioso rival estaba de hecho basado en el borde exterior. Finalmente, Palpatine llegó a la conclusión de que no podía hacer nada por el momento salvo observar la situación. No tenía mucho interés en los esfuerzos de Marlo por frenar las ambiciones del Señor del Terror. Anar era un peón útil, pero reemplazable.
La guerra de Cain contra los cárteles sin duda le brindaría muchas oportunidades que podría aprovechar de una forma u otra. La guerra, después de todo, era el caldo de cultivo del caos, y era en el caos donde un verdadero Sith hacía su mejor trabajo. Mientras tanto, necesitaba contactar con Dooku. El silencio del conde, aunque comprensible, se estaba volviendo preocupante. Tener a alguien en el centro del poder de Cain era una carta útil, pero no si la carta en cuestión se volteaba a la mano de su oponente. Los últimos meses habían sido muy confusos para la senadora Padmé Amidala, pero eso no era algo exclusivo de ella. Desde la repentina aparición del Invencible en Perlia y el regreso de los Sith al borde exterior, todo había sido confuso para todos los que prestaban atención a los asuntos galácticos. Antes de los sucesos de Perlia, el único conocimiento real que Padmé tenía de los Sith provenía de lo ocurrido en Naboo años atrás, cuando uno de los misteriosos Sith le cerró el paso y mató al maestro Jin antes de ser aniquilado por Obi-Wan. Incluso esos breves momentos en presencia del Sabrak rojo habían bastado para llenarla de pavor, aunque había mantenido su miedo oculto tras su máscara de reina. Había oído que a algunos les inquietaba la calma perpetua de la Jedi, pero eso era algo completamente distinto, algo que había convocado una parte profunda y primaria de la reina de Naboo y la había llenado de pavor. Estaba claro que Darth Cain era mucho más peligroso que Maul, como Nute Gunray había nombrado al asesino de Qui-Gon, aunque el virrey de la Federación de Comercio había sido exasperantemente reservado sobre su origen, incluso sin tener en cuenta que tenía la nave de guerra más grande de la galaxia y un ejército de soldados veteranos y entrenados bajo su mando. Padmé no se avergonzó de admitir que, al enterarse de la noticia, su reacción había sido de miedo, casi pánico. Pero, hasta el momento, Darth Cain no había hecho nada contra la República. Aún se oían llamamientos en el Senado para prepararse para la guerra, para reclutar un ejército para combatir a los Sith que habían regresado. Padmé comprendía su punto de vista. Desde la batalla de Perlia, los historiadores eran invitados habituales en todos los programas de noticias de la Holonet, y aunque Padmé se limitaba a las cadenas más reputadas, evitando las sensacionalistas y catastróficas, era un hecho que cada vez que los Sith habían aparecido en la historia de la República habían terminado en guerra y atrocidades que hacían palidecer en comparación las exacciones de la Federación de Comercio en Naboo. Sin embargo, Padmé era consciente de que, al intentar protegerse, podrían desencadenar la misma guerra que temían. Una vez que la República tuviera un ejército, la tentación de usarlo, independientemente de si era la decisión correcta o no, sería prácticamente irresistible. El pueblo querría ver algo a cambio del aumento de impuestos y del servicio militar obligatorio que se requeriría para rearmar la República tras 1000 años de relativa paz. La propia Padmé quería creer que el conflicto con Cain no era inevitable. Por lo que había oído, la Orden Jedi creía sinceramente que la paz era posible, o al menos lo suficientemente posible como para justificar al menos un intento diplomático con el Señor del Terror. Y dado que los Sith y los Jedi siempre habían sido enemigos acérrimos, el hecho de que la Orden estuviera dispuesta a considerar la paz era un fuerte indicador de que debían seguir el ejemplo, aunque corrían rumores, por supuesto, de que la Orden simplemente fingía seguirle el juego a las propuestas diplomáticas de Cain para ganar tiempo y que la República se rearmara, y que estaban fallando a los caballeros al no hacer todo lo posible por prepararse. También estaba el hecho de que Cain había liberado Tatooine de los Huts. Desde que presenció con sus propios ojos la práctica de la esclavitud en el planeta desértico años atrás, Padmé había hecho todo lo posible por combatir esa afrenta a la dignidad consciente. Había enviado a sus doncellas para ayudar a liberar a los esclavos y sacarlos del planeta, mientras que en Coruscant hacía todo lo posible por conseguir más apoyo para la aplicación de las leyes antiesclavistas. Para su vergüenza, no podía negar que sus doncellas habían hecho más bien que ella, pues todos los intentos por cambiar la actitud de los Coruscantis habían fracasado. Al menos había logrado contactar con senadores afines que apoyaban a organizaciones antiesclavistas en el borde exterior. Estos mismos senadores habían estado trabajando arduamente para averiguar qué estaba sucediendo exactamente con Perlia y Tatooine.
Las diversas agencias de noticias de la galaxia vigilaban atentamente cualquier información proveniente de ambos sistemas, pero hasta el momento, nadie se había atrevido a enviar reporteros a ninguno de ellos. Su única fuente de información eran las imágenes provenientes de los lugareños, lo cual era obviamente sospechoso. La maestría del Imperio Sith en propaganda era legendaria, y a juzgar por las imágenes de las acciones de Lady Bailin en Tatooine que se habían difundido, era evidente que los expertos imperiales no habían perdido su toque, y los informes periódicos de los enviados diplomáticos a Perlia. En ese sentido, al menos, las noticias eran buenas. El senador Donnelly había pasado semanas en Perlia sin incidentes. Podría ser una estratagema para que la República bajara la guardia, pero al menos indicaba que Darth Cain no era tan sanguinario como algunos historiadores menos acreditados afirmaban que eran todos los Lores Sith, sobre todo porque el senador del sector Damocles iba escoltado por Jedi. Decidió que debía hablar con Obi-Wan pronto. Hacía demasiado tiempo que no hablaban, y como mínimo, le daría un motivo para preguntar por Shmi, a quien había visto en las noticias de la Holonet de Perlia, junto a Bailin. Fue un shock en aquel momento, pero no parecía estar bajo ninguna presión, y ver a Anakin corriendo y abrazándola le hizo llorar. Y, al mismo tiempo, podía preguntarle cómo estaba Anakin, ahora que se había reunido con su madre. El hecho de que Padmé no hubiera podido hacer nada para evitar que el chico que arriesgó su vida para ayudarla a llegar a Coruscant con la, finalmente inútil, esperanza de encontrar ayuda para su gente se separara de su madre la había mantenido despierta por las noches, pero tal vez ahora podría compensarlos de alguna manera. Sí, decidió Padmé. Había pasado demasiado tiempo al margen, intentando averiguar qué estaba pasando. Era hora de involucrarse directamente. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 9. Tormenta en las profundidades del Invencible. Anakin Skywalker dejó que la fuerza fluyera a través de él mientras trabajaba. Las piezas volaban a su alrededor sin que nadie las sujetara, ensamblándose en el aire antes de fijarse al hiperimpulsor en rápido crecimiento. Las herramientas saltaban a sus manos mientras se movía, trepando por los inmensos motores responsables de propulsar la nave insignia Sith a través del hiperespacio. En toda su vida, Anakin rara vez había experimentado algo parecido a lo que sentía ahora, tan en sintonía con la fuerza. Las únicas ocasiones que recordaba eran cuando ganó la carrera de vainas a pesar de ser un piloto humano, lo que le valió la libertad, y cuando hizo estallar la nave de la Federación de Comercio en la órbita de Naboo. En esos casos, había ido más allá del pensamiento, más allá del instinto, y se movía puramente según lo que ahora sabía que era la voluntad de la fuerza. En cuanto a por qué la fuerza estaba tan interesada en él, solo podía atribuirlo a la profecía del elegido, que el maestro Jin estaba convencido de que se refería a él. Ciertamente, usar la fuerza siempre había sido más fácil para Anakin que para otros padawans. Una vez que Obi-Wan le enseñó lo básico, su velocidad de aprendizaje fue rapidísima. Podía mover objetos con la mente, acelerar o fortalecer su cuerpo y usar la precognición de combate de la que todo Jedi dependía en combate, porque, de lo contrario, usar un arma como un sable de luz era simplemente pedir que te cortaran las extremidades. Pero incluso para él, era agotador, un esfuerzo constante de voluntad y concentración para recurrir a la fuerza, para que hiciera lo que él quería. Por mucho que lo intentara, parecía no encontrar la armonía, la serenidad de la que Obi-Wan siempre hablaba. La meditación no ayudaba. Al contrario, empeoraba las cosas, amplificando los pensamientos errantes que no podía sacar de su cabeza. Ya no era así. La fuerza fluía libremente a través de él, guiando sus acciones, susurrando en silencio respuestas técnicas a problemas cuya solución normalmente le habría llevado días. Creía saber por qué. Era porque Cain estaba en peligro y la fuerza no quería que muriera. El maestro Qui-Gon Jinn le había enseñado, en el poco tiempo que habían pasado juntos, que la fuerza unía a todos los seres vivos, pero que también estaba viva en sí misma, con voluntad propia. Intentar adivinar la voluntad de la fuerza era prácticamente imposible, había dicho el maestro Jinn, pero él creía firmemente que la fuerza viva deseaba el bien de todos en la galaxia. Que esa era la verdad de lo que los Jedi llamaban el lado luminoso de la fuerza. Anakin sabía que Cain era fuerte.
Muy fuerte, pues debía ser más fuerte que Bailin, y Bailin había matado a Jabba en su propio palacio, algo que Anakin ni siquiera había soñado posible cuando era esclavo, cuando fantaseaba con liberar a todos los que sufrían bajo el látigo de los esclavistas. Y ahora, Anakin incluso tenía un ejemplo de lo fuerte que era Darth Cain. Como cualquier otro sensible a la fuerza en Perlia, y probablemente en la galaxia, Anakin lo había sentido cuando Darth Cain usó su poder. Para él, había sonado como el rugido de un dragón Krayt, anunciando con orgullo su presencia a todos y retándolos a hacer algo al respecto. Así que sí, Darth Cain era fuerte. Pero no era todopoderoso, o la República no habría ganado la guerra hace miles de años. Podría perder. Podría resultar herido. Podría morir. Y Anakin no podía permitir que esto sucediera. Cain podía ser un Sith, pero su aprendiz había salvado a los esclavos de Tatooine. En toda la galaxia, parecía ser el único dispuesto a enfrentarse a los cárteles y hacer algo al respecto. El Padawan adolescente sabía que estaba siendo injusto con la Orden Jedi y la República. Sabía que había numerosos factores en juego, que no era la apatía lo que impedía a la Orden ir al borde exterior y desmantelar la esclavitud a punta de 10.000 sables de luz. Pero a pesar de todo lo que había experimentado, mucho más de lo que nadie a su edad debería experimentar, Anakin Skywalker seguía siendo un adolescente. Un niño, creciendo en poder, pero aún carente de sabiduría. Pero si ser sabio era aceptar la existencia de la esclavitud como algo inevitable, entonces Anakin estaba bien con seguir siendo un niño para siempre. Y parecía que la fuerza lo aprobaba, incluso si Cain usaba el lado oscuro, que, según la metáfora del maestro Jin, era cuando la gente intentaba imponer sus deseos e impulsos a la fuerza y usarla para sus propios fines egoístas. Anakin no estaba seguro de cómo funcionaba eso, pero supuso que la fuerza sabía lo que hacía. Siguiendo la guía de la fuerza, el Padawan se había colado a bordo de uno de los transportes regulares entre la superficie de Perlia y el Invencible, y desde allí, se dirigió a las cubiertas de ingeniería. La seguridad no era precisamente laxa, pero con tantos soldados ausentes en Perlia, Tatooine o acompañando a Darth Cain a Sabaren, tampoco era tan estricta como podría haber sido, y Anakin había pasado sus años de formación evitando la mirada de los ejecutores mientras buscaba agua, comida o medicinas para los demás esclavos. Claro, los Sith estaban mucho mejor entrenados que los matones de Tatooine, pero Anakin también había mejorado mucho desde entonces, y había llegado hasta el hiperimpulsor antes de que alguien finalmente lo viera y comenzara a entrar en pánico. Anakin no era muy bueno con el truco mental Jedi, y no le importaba. Entendía lo útil que era la habilidad fuera de la seguridad del templo, pero aún así le incomodaba alterar los pensamientos de alguien de esa manera. Paradójicamente, prefería usar la amenaza de la violencia para obligar a alguien a hacer algo. Lo sentía más honesto, menos arriesgado, algo que le costaba articular bien cuando Obi-Wan le preguntaba al respecto. Pero no necesitó hacer ninguna de las dos cosas cuando la tripulación lo encontró. Simplemente dijo que venía a arreglar el hiperimpulsor y, tras intercambiar miradas de desconcierto, lo dejaron pasar. Claro que llamaron a sus superiores y lo escoltaron, pero aún así fue más de lo que esperaba. Tenía la sensación de que estaban acostumbrados a que los usuarios de la fuerza hicieran locuras constantemente, probablemente porque provenían de una época en la que había muchos Sith deambulando, y según lo que las lecciones de historia de Obi-Wan le habían enseñado a Anakin, la mayoría no habían sido tan razonables como Cain o Bailin. Los motores de hiperimpulso del Invencible aún estaban siendo desmantelados y reensamblados por los ingenieros de la nave tras su último viaje. Anakin sabía que eran enormes, pero no había comprendido realmente su magnitud hasta que vio la inmensa sala con sus propios ojos. La cámara entera era un gigantesco taller, con docenas de hologramas que mostraban diversas piezas del todo, y muchos más ingenieros trabajando incansablemente. Todos y cada uno de ellos se habían girado para mirar al Padawan que había irrumpido repentinamente en sus dominios. Antes de que alguien pudiera decir algo, Anakin cogió una llave inglesa de una pila de herramientas, usó la fuerza para saltar 10 metros en el aire y subirse a uno de los componentes y se puso a trabajar, dejando que la fuerza fluyera a través de él. Obi-Wan iba a ponerse furioso, lo sabía.
no debían hacer nada que pudiera enfadar a los Sith con la República, y Anakin era lo suficientemente consciente como para saber que colarse en el Invencible para manipular el hiperimpulsor no pintaba bien. Si fracasaba, los Sith podrían acusarlo de sabotear las reparaciones para mantener el Super Dreadnought varado en Perlia. Si lo conseguía, bueno, los Sith no se enojarían con él, pero el resto de la galaxia sí. Pero a Anakin no le importaba. La fuerza lo guiaba, y tenía una deuda con la maestra de Bailin por haber liberado su mundo natal. Y esas deudas debían saldarse, o de lo contrario serías un Sleemo de la peor clase. Y mientras trabajaba, con las manos y la fuerza, sintió la letra de una vieja canción en sus labios. Una canción susurrada en voz baja por los esclavos acurrucados alrededor de las fogatas en las frías noches de su mundo natal, cuando los amos no podían oír. Era solo una canción entre muchas, de una historia entre muchas que los esclavos del planeta desértico se contaban para mantener a raya el peso aplastante de la desesperación. Se seguiría cantando ahora que los maestros se habían ido, pero la ocasión sería muy diferente. Ahora sería una celebración y una promesa, no una esperanza y un sueño. Anakin no había pensado en la canción en años, no la había escuchado ni cantado durante más tiempo, pero ahora su primer verso se sentía como la cosa más natural del universo para cantar. Aférrate a la esperanza, estamos rumbo a las estrellas. En lo más oscuro de la noche, se puede encontrar luz. De una chispa nacerá un fuego, brillando a través de la sombra de la duda. Felicia Tiber, ingeniera jefe del Invencible, observó el trabajo del Padawan con creciente asombro. Todos a bordo del Invencible sabían que los usuarios de la fuerza estaban locos. No se sobrevivía mucho tiempo en el ejército Sith sin aprenderlo, aunque no se dijera en voz alta. Es cierto que quienes tuvieron la suerte de servir a las órdenes de Darth Cain experimentaron la locura más positiva, donde los usuarios de la fuerza ayudaban en lugar de empeorar las cosas para todos. Y había grados de locura. Los acólitos estaban mucho menos locos que Lady Bailin, por ejemplo, y ella estaba menos loca que Darth Cain, incluso si la mayoría de la gente que no los conocía pensaría que era al revés. Pero no viste al Señor del Terror hacer lo imposible una y otra vez sin darte cuenta de que, a pesar de la máscara de calma y cordura que mantenía, Darth Cain estaba más loco que cualquier otro Sith del Imperio, solo que en el buen sentido. Está bien, quizás no tenía mucho sentido, pero Felicia era un cyborg y una ingeniera, no una filósofa. Sabía que el chico estaba usando la fuerza, pero no se parecía a nada que Felicia hubiera experimentado antes. Como ingeniera jefe, había estado en presencia de Darth Cain cuando alguien le dio malas noticias más de una vez. Había sentido la presión de su ira, el frío que se adentraba en los corazones de todos los que estaban cerca hasta que el Señor del Terror controlaba su temperamento. Siempre, siempre antes de que alguien saliera herido, a menos que ese alguien fuera uno de sus enemigos. Y, como todos a bordo del Invencible, había sentido la horrible presencia del espíritu del emperador mientras orbitaban Molech, durante la batalla final antes de su exilio en el tiempo, cuando el monstruo intentó dominarlos para que se mataran entre sí y así alimentar su resurrección. Incluso ahora, y a pesar de sus implantes, Felicia se despertaba a veces en medio de su descanso, arañando su ropa de cama, segura de que aún podía oír esos horribles susurros, que solo habían sido susurros gracias a que Darth Cain y los demás usuarios de la fuerza de la misión se unieron para mantener a raya a Vitiate. Pero esto era completamente diferente. Se sentía más cálido, más suave, más amable. Felicia había estado con la Invencible toda su vida y estaba en sintonía con los estados de ánimo de la nave. Y sí, esos eran estados de ánimo, sin importar lo que pensaran otros ingenieros menos cualificados. En ese momento, la nave insignia sentía curiosidad. No reaccionaba a lo que Skywalker hacía con hostilidad, sino con un optimismo cauteloso. Eso era todo lo que Felicia necesitaba. Skywalker no era un Sith, y por lo que Felicia sabía, eran principalmente los Sith quienes habían usado la fuerza para crear superarmas y naves disparatadas, que al final acabaron siendo destruidas por agentes de la República. Pero si los Sith podían usar la fuerza para mejorar sus habilidades de ingeniería, no entendía por qué un Jedi no podía hacerlo también.
Entonces Skywalker comenzó a cantar en un idioma que Felicia no conocía y, de repente, ella empezó a entender lo que estaba haciendo. Podía ver cómo las piezas se movían, encajándose suavemente entre sí, cómo todo el motor se ensamblaba lentamente, pieza por pieza. Podía ver el diseño, cómo elementos dispares se combinarían para formar algo capaz de lograr lo imposible. Romper los límites del universo al impulsar algo tan vasto como el invencible más allá de la velocidad de la luz. Era impresionantemente elegante y hermoso, y al Padawan también le llevaría días terminarlo por su cuenta. «Muévanse», ordenó a los técnicos a su alrededor. La miraron fijamente, sin comprender, y ella repitió, más alto y con un tono autoritario: «Muévanse. ¿No ven lo que hace? Pues ayúdenlo. ¿O van a dejar que un Jedi de mierda arregle nuestro desastre? ¿Alguno de ustedes quiere informarle de eso al Comodoro Casteen?» Eso fue todo. Decenas de hombres y mujeres se precipitaron hacia adelante, el hechizo que los había retenido finalmente roto. Avanzaron con la unidad de profesionales que han trabajado juntos durante años, siguiendo un plan que todos conocían, pero ninguno podría haber descrito en voz alta. Felicia ansiaba unirse a ellos, pero primero tenía sus propias responsabilidades que atender. Hizo algunos escaneos, luego tomó su holograma personal y llamó al puente del Invencible. Respondieron su llamada de inmediato. Rara vez se molestaba en contactar con el puente, y cuando lo hacía, siempre era por una muy buena razón. «Comodoro, le presento a Tiber», dijo sin preámbulos en cuanto la imagen del Comodoro Casteen apareció ante ella. Creo que lo lograremos». «¿Qué quieres decir, Tiber?», preguntó el Comodoro, quien seguía evitando mirar directamente los implantes de Felicia, concentrándose en el único ojo que aún conservaba. «¿Qué está pasando ahí abajo?». «Ya llamé a la señora Skywalker Lars, y ni siquiera pareció sorprendida de que su hijo hiciera algo así. Los demás Jedi van de camino al Invencible y nos han pedido que detengamos al Padawan para evitar que se haga daño. Estaba a punto de llamarte para pedirte que pongas a seguridad en el trabajo». «Vamos a arreglar el hiperimpulsor, señora», explicó Felicia, ignorando la brusca inspiración que sus palabras provocaron. «No en unos meses, sino ahora mismo, en las próximas horas. Diría que un día como máximo. La Padawan está ensamblando las piezas que recogimos en Tatooine, y por lo que veo y lo que nos dicen nuestros escáneres, va a funcionar». «¿Estás seguro?». Felicia percibió un atisbo de añoranza en la voz de su comandante. El Comodoro se había tomado tan mal como todos los demás quedarse varado en Perlia. El sistema era genial, pero la sola idea de que el poderoso Invencible quedara atrapado en un solo sistema estelar era simplemente errónea. «Sí», confirmó. «Ya estábamos bastante seguros de que podíamos hacerlo, por eso nos molestamos en traer las piezas de Tatooine. Simplemente nos llevaría mucho tiempo descubrirlo, y ahora parece que el Padawan está haciendo trampa usando la fuerza. Siendo sincera, señora, tenemos suerte de que la República no tuviera a nadie como él durante las guerras, o nuestra armada habría salido perdiendo incluso más a menudo de lo que realmente fue». Casteen frunció el ceño ante esa declaración, que habría supuesto la ejecución de Felicia por sedición en cualquier otro acorazado. Pero como esta era la nave insignia del Señor del Terror y ya no existía el Imperio Sith, al menos no hasta que Darth Cain decidiera hacer algo para cambiarlo, el ingeniero jefe pensó que podría salirse con la suya con una traición discreta. «Muy bien», respondió finalmente el Comodoro. «Informaré a Lady Bailin y empezaré los preparativos para nuestra partida a Sabaren. Pero, Tiber, si te equivocas y si se equivocaba, lo más probable era que el aprendiz de Darth Cain los matara a todos en un ataque de ira, alimentado por la decepción». El Comodoro no necesitaba decirlo en voz alta. Lady Bailin se había mantenido notablemente estable desde que dejó atrás el Imperio Eterno de Zakuul y se unió a Darth Cain, pero aún conservaba su reputación y, crucialmente, Darth Cain no estaba allí para calmarla. Felicia hubiera preferido no informar a Lady Bailin hasta que se activara el hiperimpulsor, pero comprendía por qué esa no era una opción y no podía haberle ocultado a Casteen lo que estaba sucediendo. «No me equivoco, señora», le aseguró al Comodoro. «Eso espero. Ahora vuelve al trabajo».
Con esa típica despedida cortante, el enlace se cortó y Felicia guardó su holograma en el bolsillo antes de estirar sus extremidades y unirse al resto de los ingenieros, siguiendo la guía de la canción. Espere, mi señor, pensó. Ya vamos. Al descender de la rampa de embarque del Hijo del Terror y adentrarme en las arenas de uno de los desiertos de Sabarén, tuve que disimular mi cansancio, incluso después de una breve siesta y una comida caliente proporcionada por Jurgene. Liberar mi aura de terror no había sido lo difícil. El entrenamiento de Erebus y la prueba de Vitiate lo habían garantizado. Pero mantenerla bajo control para evitar que afectara mis propias fuerzas, así como contenerla una vez en el planeta, había sido tan agotador como siempre. Me sentía como si acabara de correr una maratón con la armadura completa, y el dolor de cabeza me recordaba algunas de las veces que había salido a beber con Darth Imperius en Dromund Kaas. Pero no podía permitirme descansar, porque no teníamos mucho tiempo. Sabía por experiencia que en pocas horas, los piratas se recuperarían de lo que les había hecho, y sin duda buscarían venganza, aunque solo fuera para limpiar la mancha que les había causado. Si quería sobrevivir a este desastre, necesitaba aprovechar al máximo ese periodo de gracia. Así que recurrí a la fuerza y salí con toda la confianza que pude fingir. El desembarco había ido bien mientras me recuperaba, y pude ver que Broclaw ya estaba trabajando arduamente para fortificar nuestra posición. El cuerpo de ingenieros estaba extrayendo piezas de construcción prefabricadas estándar de las naves y ensamblando las suyas. Eran el mismo tipo de edificios que habíamos usado para albergar a los refugiados tatoinianos cerca del templo de Perlia, aunque con muchos más emplazamientos de armas de los que se les había permitido a los antiguos esclavos. Al llenar las bodegas de nuestra flotilla, pude traer conmigo a unos cuantos miles de soldados, junto con una docena de acólitos y el doble de esa cantidad de cazas mandalorianos. Pensé que sería más que suficiente para acabar con algunos criminales locales y establecer un nuevo orden en Sabarén, pero con la cantidad de soldados a los que nos enfrentábamos, no sería suficiente. Nuestra prioridad era asegurarnos de que no pudieran simplemente volarnos desde la órbita. Aterrizar lejos de lo que se consideraba civilización en este planeta había eliminado el peligro de daños colaterales, pero eso era recíproco, aunque pensé que los UP se habrían mostrado reacios a abrir fuego si hubiéramos aterrizado en medio de una ciudad. Si bien ninguna de las naves que habíamos visto parecía estar equipada con armamento de alto calibre, la flota de Baran tampoco lo estaba, y eso no había impedido que el pequeño bastardo matara a un montón de gente sin que los perlianos pudieran hacer nada al respecto. No tenía intención de morir por fuego orbital concentrado si podía evitarlo, así que tendría que hacer algo que haría que Amberley se enojara aún más conmigo. Iskandar, grité, proyectando mi voz para que se oyera sin que sonara como si estuviera gritando, un pequeño truco que me había llevado años perfeccionar. Podría haberlo buscado o haber enviado a Jurgene a buscarlo, pero se esperaban ciertas condiciones de un Lord Sith. Atiéndeme. En cuestión de segundos, el pura sangre estaba frente a mí, esperando mis órdenes. Que me asista la fuerza. Juro que parecía ansioso por recibir instrucciones. Entre los acólitos, eres el más hábil en cuanto a rituales, le dije, y él se pavoneó con el cumplido, que era nada menos que la verdad. Iskandar no sabía nada de ellos cuando huyó de la academia, si no recuerdo mal, el curso se suspendió tras la 13ª vez que un estudiante intentó sacrificar a todos sus compañeros por poder, pero había logrado aprender de los pocos libros sobre el tema que guardaba en la parte de mi biblioteca accesible a los acólitos. Al darme cuenta de ello, lo confronté de inmediato, y de alguna manera terminó creyendo que había pasado una prueba al encontrar estos textos. Le di una severa advertencia para que evitara seguir el mismo camino que Darth Erebus, diciéndole, con total sinceridad, que lo mataría sin dudarlo si mostraba cualquier señal de emular al Vil. Por suerte, para entonces, el legado de Erebus ya había sido completamente mancillado en el Imperio Sith, así que Iskandar me había asegurado que no tenía intención de deshonrarse de esa manera. Aún así, lo había vigilado de cerca, por si acaso su ambición superaba su sentido común, un destino demasiado común entre los Darksiders. Sin embargo, hasta ahora no había sido así, y eso lo hacía muy útil. Por eso tengo una tarea para ti, una de gran importancia, continué.
Estoy a sus órdenes, mi señor, respondió con la cabeza gacha. Lo sé. Reúnan a sus compañeros e invoquen la tormenta. Desaten la furia del lado oscuro sobre este desierto, declaré, señalando la extensión de arena aparentemente interminable que nos rodeaba, para que nuestros enemigos en el vacío no puedan vernos y nos bombardeen cobardemente desde la órbita. Se hará, prometió, y fue a cumplir mi orden. ¿Está seguro de que es prudente, señor?, preguntó Jurgene una vez que Iskandar ya no podía oírlo. La Orden Jedi ya estará indignada después de lo que hizo en órbita. Esto no servirá de nada. La Orden puede alinearse, suspiré. Si no querían que usara técnicas aterradoras del lado oscuro contra los cárteles, deberían haberlos controlado antes de que volviéramos. Además, Amberley sabe que lo mantuve alejado de algo como lo que hizo Erebus. Lo que le he hecho hacer no es muy diferente de las innumerables veces que los Jedi combinaron sus fuerzas para cometer algo ridículo. No es como si lo estuviera haciendo derribar naves del cielo, por el amor de Dios. Si así lo cree, señor. Y eso fue todo. Una de las muchísimas cosas geniales de Jurgene era que, si bien estaba perfectamente dispuesto a cuestionar mis órdenes y mi forma de actuar, si el razonamiento que le daba era válido, dejaba el tema de lado de inmediato. Y, a la inversa, y aún más importante, si no lo era, no lo dejaba hasta que le diera una razón que le satisficiera o reconsiderara mi forma de actuar. En los primeros días de nuestra asociación, cuando aún era joven y luchaba por comprender las cosas en una galaxia tan diferente a mi época en Sicarus, esa costumbre me había salvado la vida más veces de las que podía contar. Me quedé allí unos segundos más, recuperándome, y luego empecé a caminar, imbuyéndome una vez más de la confianza propia de un Lord Sith. Mis comandantes habían establecido su centro de mando en el primero de los edificios que se había erigido, y los soldados que custodiaban la entrada me saludaron al entrar. Comandante Broclau, ladré, y el oficial imperial se puso firme de inmediato con un saludo militar. He ordenado a los acólitos que nos cubran de nuestros enemigos en órbita. Asegúrense de que todos lleven el respirador en su equipo cuando comience la tormenta. Suya, que tu gente explore la zona y nos haga un mapa de cualquier punto interesante que podamos usar. A menos que haya malinterpretado al enemigo, estamos a punto de ser invadidos por una fuerza superior en número desde todas las direcciones, y quiero que estos ingenuos aprendan de lo que es capaz el ejército Sith. Entonces nos enfrentamos a incursores en medio de una tormenta de arena. Podía oír la sonrisa de Sila en su voz. De verdad, nos proporcionas los campos de batalla más interesantes, señor Caín. Me alegra que te diviertas, suya, respondí secamente. A pesar de no ser una Sith, la líder mandaloriana podía ser tan sanguinaria como cualquiera de mis compañeros. Casi esperaba que su relación con Trevelyan la hubiera calmado, pero no lo parecía. Riendo, abandonó el centro de comando, sin duda para unirse a los esfuerzos de exploración, usando su mochila propulsora para moverse a través de las dunas más rápido de lo que los soldados Sith podían. Les daremos una bienvenida como es debido, mi señor, prometió Broclau. Sabrán que no deben meterse con los de Caín. Y lo decía en serio. Sonreí, fingiendo solo a medias esta vez. A pesar de todos los dolores de cabeza, había algo innegablemente tranquilizador en tener a un grupo de psicópatas belicistas y sedientos de sangre de tu lado cuando una batalla se avecinaba. Me senté tranquilamente en una de las sillas alrededor de la pantalla holográfica principal y fingí observar la posición de nuestras fuerzas. Había hecho todo lo que se me ocurrió. Ahora era hora de apresurarme y esperar. En verdad, reflexioné, algunas cosas nunca cambian, sin importar cuán alto llegues en la jerarquía Sith. Había tomado demasiado tiempo para el gusto de Durge, pero Grisey finalmente lograron poner la flota en orden. La magnificencia de Luta había resistido bien la hechicería de Darth Cain en comparación con el resto de la flota. Esto se debía principalmente a que Durge no se había visto afectado por el hechizo de terror de Cain. Aunque su percepción se vio alterada, pudo resistirlo y mantener el orden en el puente, manteniendo a la tripulación sentada e impidiéndoles hacer cualquier tontería. Finalmente, el terror se retiró, pero no antes de que toda la fuerza Sith lograra aterrizar en Savaren.
Durge no tenía ni idea de por qué Cain no había aprovechado la perturbación para escapar del sistema, y eso lo ponía nervioso, y Durge odiaba estar nervioso. Restablecer un cierto orden en la flota dispersa había requerido numerosas holollamadas, compuestas por numerosas amenazas frías de Durge y promesas en voz baja de Grise. El baboso finalmente cumplió su parte, usando la famosa labia de los sub para persuadir a los incursores de que volvieran al juego. Aproximadamente una de cada 10 naves abandonó el sistema a pesar de todo, dispuesta a arriesgarse con el descontento de los cárteles antes que enfrentarse de nuevo al Señor del Terror. También se tomaron el tiempo de contactar directamente a Marlo para informarle de la llegada de Darth Cain y lo que había sucedido. El líder del cártel no parecía complacido, pero tampoco sorprendido, y Durge se preguntó cuánto contendrían los archivos del Consejo de Ancianos sobre el antiguo Lord Sith. Marlo les había dicho que tuvieran cuidado, pero que no desperdiciaran la oportunidad de eliminar a Cain del tablero, lo cual le resultó fácil de decir, ya que estaba a salvo a varios parsecs de distancia. Aún así, un trabajo era un trabajo, y Durge siempre cumplía, de una forma u otra. Y ahora, el resto de la flota estaba, por fin, de nuevo bajo su control, por frágil que hubiera sido. Docenas de naves convergían sobre la zona de aterrizaje de las naves Sith, aunque se podía apreciar su reticencia en la forma en que las naves de grupos rivales se mantenían cerca unas de otras en una búsqueda instintiva de protección mutua, sin importar que tal proximidad solo los pondría en mayor riesgo si Cain decidía repetir la hazaña. Durge revisaba una serie de informes de daños enviados por las bandas más profesionales cuando un miembro de la tripulación del puente de la Magnificencia de Utah se acercó cautelosamente. Bajó el datapad y lo miró fijamente, quien tembló, pero, para su crédito, se mantuvo firme. O tal vez, pensó Durge, era solo que, tras experimentar el hechizo de terror de Darth Cain, su sentido del miedo se había desequilibrado. De ser así, lo arreglaría rápidamente. El trabajo de Durge no permitía que la gente le temiera menos que al enemigo. ¿Qué? Gruñó el Jedi. Tenemos un problema, señor. Esas no eran palabras que Durge quisiera oír en ese momento. Lentamente, con cuidado, todo lo hecho para el uso diario por otras especies era muy frágil para él, sobre todo con su armadura. Durge dejó el datapad y se giró para encarar al oficial. Explícamelo, ordenó. Hay una tormenta de arena en el planeta, dijo el oficial. Surgió de la nada y está cubriendo toda la región donde aterrizaron los Sith, bloqueando nuestros escáneres. Bien, espetó Durge. Aún podemos bombardearlos hasta que no quede nada de ellos. En realidad, y dado el calibre de las armas de nuestra flota y la violencia de la tormenta, es improbable que alguno de nuestros disparos alcance el suelo. Durge respiró hondo. En realidad no lo necesitaba, pero parecía que se estaba calmando, y se había acostumbrado a hacerlo durante siglos. Entonces aterrizaremos en el planeta y nos enfrentaremos a estos invasores cara a cara, declaró, al ver que Grise lo miraba sobresaltado. Envía un mensaje a todas las naves para que empiecen a desplegar sus fuerzas alrededor de la tormenta. ¿Todos ellos, señor? Sí, todos. Rugió Durge. ¿O aún crees que podemos vencer a Cain con solo guardarnos algo? Joy, porque si lo haces, claramente eres un tonto. Y a Marlo no le sirven los tontos. Durge inmovilizó al desgraciado con la mirada unos segundos más, luego se giró y lo dejó caer en la cubierta, respirando con dificultad. Tenía muchísimas ganas de aplastarle el cráneo al idiota, pero eso retrasaría el ataque, y las cosas ya iban a complicarse bastante. Una vez que el ataque terrestre esté en marcha, tendrás que mantener todos los barcos justo encima de esa tormenta, le dijo a Grise. ¿Por qué? Respondió el Ut. Concentrar la flota en un solo punto dista mucho de ser una estrategia convencional, y por muy buenas razones. Si a los Sith les quedarán naves en el vacío, estaría de acuerdo, explicó Durge, obligándose a mantener la calma. La pregunta de Grise era perfectamente razonable, sobre todo porque carecía de experiencia práctica en asuntos militares. Pero todo lo que tienen está en el planeta, y según la información de Marlo, las pocas naves que tenían en reserva en Tatooine y Perlia son demasiado pocas para ser una amenaza si atacan a nuestras espaldas.
Mientras tanto, cuando ganemos en tierra, los Sith podrían usar la tormenta como cobertura para volver a la superficie. Ya veo, reflexionó el Ut. Tienes razón. Y además, sea lo que sea que estén haciendo para provocar esa tormenta, no podrán mantenerla así indefinidamente. Cuando pare, necesitaremos nuestras naves en posición para empezar a proporcionar apoyo orbital de inmediato. Por supuesto, Durge esperaba que para entonces sus fuerzas estuvieran completamente envueltas con las tropas Sith, y que el fuego orbital probablemente alcanzaría a tantos de sus hombres como del enemigo. Pero al cazarrecompensas Hendai eso no le importaba, y claramente a Grise tampoco, ni, pensándolo bien, a los propios piratas, quienes estarían encantados de abrir fuego contra sus propios camaradas para obtener una mayor parte del sueldo de su banda. Ah, y el propio Durge estaría en el planeta como parte del asalto, obviamente, pero si algo así como un bombardeo orbital pudiera matarlo, habría muerto hace mucho, mucho tiempo. A pesar de todo, el Hendai sonrió bajo su casco. Por fin llegarían a la buena parte. Hacía demasiado tiempo que no mataba a un Sith. Iskandar Kayón se regocijaba con el poder que lo recorría a él y a los demás acólitos al unir sus fuerzas e invocar la tormenta. El pura sangre era poderoso en la fuerza, más fuerte que cualquiera de sus iguales, incluida Nefertari, aunque ella siempre le recordaba rápidamente que lo superaba en otras áreas, pero esto era algo completamente distinto. Ante su llamado, una gran tormenta de arena azotó el desierto, bloqueando la luz del sol y convirtiendo la visibilidad a pocos metros de distancia en un mito. Grandes arcos de relámpagos iluminaron la tormenta, causando aún más interferencias para los escáneres que intentaban obtener información desde la órbita. Era una visión mítica, y de no ser por los respiradores que Darth Cain ordenó distribuir a todos, las fuerzas de la expedición habrían quedado paralizadas. De hecho, la gente del comandante Broclaw luchaba por terminar de erigir las fortificaciones prefabricadas. Entre la enorme masa de arena en el aire y la hechicería del lado oscuro que potenciaba la tempestad, cualquier bombardeo orbital perdería su fuerza mucho antes de alcanzar la superficie. De un solo golpe, habían creado un escudo masivo y convertido su entorno en un campo de batalla de pesadilla, donde las ventajas del equipo avanzado de los soldados y las percepciones sobrenaturales de los Sith se multiplicarían. Era una suerte, aunque Iskandar sabía que no era casualidad, que estuvieran a miles de kilómetros del asentamiento más cercano, e incluso así, el impacto en los patrones climáticos iba a ser brutal. Una vez realizado el ritual, la tormenta era autosuficiente. Duraría días, absorbiendo las energías salvajes de la batalla que se avecinaba y las del propio planeta. Durante generaciones, el pueblo de Savareen había sufrido bajo la yegua de una u otra banda, todas rindiendo tributo a los cárteles Ut. Siglos de opresión y depredación se habían filtrado a la fuerza, y con la ayuda de los demás acólitos, Iskandar había podido acceder a esa reserva de poder del lado oscuro y manifestarla. Las fuerzas del cártel en órbita podían simplemente esperar, por supuesto. Pero Iskandar sabía que no lo harían, al igual que Darth Cain. Sus señores supremos no lo permitirían. Tras la exhibición de hechicería de Darth Cain, les daría demasiado miedo dejar tiempo al Señor del Terror para planear. Y lo mejor de todo era que tenían razón. Si esperaban a que pasara la tormenta, Darth Cain se recuperaría de sus esfuerzos y desataría su aura de terror una y otra vez, hasta que los incursores quedarán demasiado traumatizados para permanecer en el mismo sistema estelar que el Lord Sith. Es cierto que sus posibilidades de éxito no eran mucho mayores en tierra, pero no lo sabían con certeza, no con lo mucho que se había olvidado del poder del Imperio Sith. Iskandar ya podía sentir los transportes de los incursores descendiendo sobre Savareen, con sus diminutas mentes brillando de miedo, ira y codicia. Aterrizaban mucho más allá de los límites de la tormenta y, a juzgar por sus movimientos, abordaban deslizadores y otros vehículos para cubrir el resto de la distancia. No podía leer sus pensamientos desde tan lejos, pero podía imaginarlos con facilidad.
Habían sentido el poder de Darth Cain, habían presenciado con qué facilidad un auténtico Lord Sith podía hacerlos correr como niños asustados, y ahora se enfrentaban a él una vez más, solo que esta vez sin insondables extensiones de vacío entre ellos y él, y con una tormenta ominosa y de aspecto totalmente antinatural rugiendo sobre sus cabezas. Desde que supieron del regreso de los Sith, Iskandar no dudó en contar historias de terror, como siempre ocurría con esos delincuentes. Pero la promesa de la moneda útil y la amenaza del castigo de los cárteles los impulsaban a avanzar de todos modos. Podía sentir las grietas en lo que se consideraba su moral, y sabía que si él podía detectarlas, Darth Cain sin duda podría. Oh, sí, pensó Iskandar, sonriendo bajo su rebreater, mientras los granos de arena le azotaban la piel expuesta. Esto iba a ser glorioso.